Buenísimo, y comparto. Muy bien, ahí se está viendo. Voy a checar esto. Sí, se ve, Meli. Buenísimo. Y dejo el chat acá por cualquier consulta que tengan. La semana pasada estuvimos viendo acerca de un poco el manifiesto allá, los principios, los valores, y después entramos ya en lo que es Scrum, los roles, y vamos a empezar ya con todo el ciclo de vida del proyecto. Pero no solamente saber, digamos, cuáles son los elementos, cuáles son los eventos o ceremonias, también se les llama, sino un poco qué es lo que pasa en cada uno y qué técnicas se usan. La realidad es que los eventos o las ceremonias no deberían ser meras reuniones, ¿no? Porque muchas veces, si planteamos, sobre todo ahora con la virtualidad, no sé, un refinamiento, sobre todo reuniones como la daily, la retro, o la review, simplemente como una mera reunión, se va a perder un montón de cosas, no vamos a tener quizás la posibilidad de que todos participen, siempre va a haber alguno por naturaleza que sea más extrovertido, otros más introvertidos, y la idea es que todos puedan participar y que de todos se pueda aprender y sacar algo para seguir trabajando, o si es el cierre del proyecto, como cierre de proyecto que te sirva para futuros proyectos, para futuros trabajos en equipo. Como veíamos la clase pasada, y después vamos a profundizar un poco más, el trabajo en equipo, la formación del equipo es súper importante en metodologías ágiles, especialmente en Scrum. Entonces, que todos participen en las reuniones, digamos, que se sientan no como digo, en los eventos, las seminarios, no se sientan como una mera reunión, sino que verdaderamente sea un evento del que surja, ¿no? Del que surjan cosas para después seguir trabajando, feedback para poder, es súper importante. Entonces, cada uno de estos eventos o ceremonias tiene un montón de herramientas que se pueden usar. O sea, vamos a ver que hay cosas que se podrían decir en palabras y que sin embargo se usan un montón de herramientas y que la idea es justamente esa. Y que si en algún momento por tu trabajo o por lo que sea te toca estar en el rol de Scrum Master que suele ser el que lidera un poco más estas reuniones más de review retro, después con el refinamiento, el sprint planning, no, pero sí la daily y la review, que son quizás son las que más se pretende la participación de todo el equipo, puedas saber un poco cuáles existen y también meterte y buscar, y hay un montón ¿cómo se llama?, de plantillas y cosas que sirven para poder llevar la dinámica de estas reuniones, ¿no? Y, y nada, la idea es un poco eso, no solamente conocer el ciclo de vida, sino poder entrar un poco en cada uno de los elementos y los eventos. Entonces, lo primero que tenemos cuando empezamos el ciclo de vida del proyecto es el refinamiento. El refinamiento lo lleva normalmente adelante el PO, y es el acto, recuerden que el PO es el que está en contacto con el cliente, el que trae las necesidades del cliente. Entonces, es el acto donde el PO digamos, da orden a los ítems que tiene el Product Backlog. ¿Qué es este Product Backlog? Todo el backlog ¿cómo se llama? Todo el backlog que se trae de... A ver, espera un segundo. Ah, no, está bien. Creí que no había actualizado, pues yo estoy actualizando esto muy bien. Todo el backlog que trae de hablar con el cliente, de qué es lo que necesitan, digamos, lo que va a traer acá son todas las necesidades o proyectos, las mejoras, qué es lo que quiere de requerimiento, qué es lo que plantean de soporte. Si estamos hablando de algo evolutivo, porque quizás ya está, no es un primer sprint, ya está más avanzado, entonces trae no sé, algún evolutivo, alguna iniciativa nueva. Recuerden que esto se hace todo el tiempo, no es como en metodologías tradicionales que vos tenés la estimación, el alcance del proyecto al inicio y eso ya está. Y queda así cerrado hasta que se termine el proyecto, ¿no? Y todo cambio requiere documentación y planificación de nuevo, ¿no? Acá todo el tiempo, cuando inicia el proyecto, vamos a tener, ¿cómo se llama? Este refinamiento y ahí es donde se pueden, o sea, el cliente le pudo dar al PO más necesidades, más requerimientos y se traen y se plantean acá. En esta reunión es necesaria la participación del equipo de desarrollo del Product Owner. ¿Qué es lo que se hace? Se refinan todas esas necesidades, puede ser a través de Story Mapping, el slicing, que es otra técnica, las vamos a ver, y se genera el roadmap y se van dando, digamos, de esas necesidades salen las soluciones, que pueden ser épicas, que pueden ser historias, que pueden ser nuevos features, que pueden ser historias, bueno, de usuario, que son las user stories, pueden ser algún incidente que haya que corregir, lo que sea, alguna historia que se requiera para habilitar otra historia, otra épica.
Entonces van saliendo diferentes ítems, que no son únicamente épicas o user stories, puede haber ítems técnicos también, ¿sí? Entonces todo esto se hace en este primer evento, primera ceremonia, que es el refinamiento, que se hace siempre al principio de cada sprint, cuando comienza nuevamente el ciclo de vida por decirlo de alguna manera, cuando empieza de vuelta el ciclo, digamos, de nuestro proyecto, ¿no? Nuestro ciclo de vida. Entonces, se toma todo lo que se tiene, que trajo el Product Owner de reuniones con el cliente, de las reviews, donde le muestran al cliente que vamos a ver cuál es el MVP, quizás ahí también surgen nuevas necesidades, mejoras, algunas soluciones sobre ese MVP, y todo acá lo que se hace es, se refina y se generan estos ítems de trabajo. ¿Cómo se refina? Bueno, como esto que hicimos recién, uy, quería mover el chat, ahí está. Una parte es esto que decíamos recién del story mapping, que ¿qué es lo que hace? Es un proceso por el cual esto es una forma de hacerlo, ¿no? Como decía, digamos, esto no es lo otro, sí. Ciclo de vida es así. Tenemos el refinamiento, el backlog, después tenemos la estimación, el sprint backlog, o sea, todo eso no cambia, ¿sí? Pero sí, en la parte, digamos, estas son técnicas, herramientas que cada uno puede elegir la que quiera y se van modificando. Esta quizás es un poco alto nivel, la que comprende un poco más todo y que es quizás una de las más usadas, ¿no? Lo que se hace es identificar todos los objetivos, que es lo que decíamos recién, todo lo que el cliente necesita, todo eso que trae el PO. Y se escriben tarjetas como muy a alto nivel. ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere el cliente, el negocio, y qué es lo que representa para él ese producto, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Después se identifican ahí las épicas y se ponen horizontalmente para que sigan como un orden de cuento, por eso como un storytelling, ¿no? Todo lo que el cliente necesita. Después se empieza a describir el timeline, digamos, esta línea de tiempo, y se empiezan a descomponer las épicas en user stories. Una épica puede tener un montón de user stories adentro, ¿no? De historias de usuario, que son mucho más pequeñas. Y obviamente que son más concretas. Una épica es mucho más abarcativa. La user story tiene que ser una tarea puntual, ¿no? Pues son muchas tareas que van a componer esa épica, esa actividad principal. Y también tienen esto, ¿no? Definir como funcionalidades. Cada tarea significa algo. Después se ordenan todas estas historias, todas estas user stories, y una vez que están ya ordenadas, lo que se hace es ponerlas en el eje vertical y van quedando arriba las más importantes y abajo las menos importantes. Y ahí se empiezan a identificar los releases, ¿sí? Entonces, nos empezamos a focalizar en las historias superiores que van a definir de alguna manera el conjunto de funcionalidades necesarias para un MVP, ¿sí? Para este producto mínimo viable. Entonces, esto es lo que se le llama el story mapping y termina teniendo, digamos, se usa como un tablero normalmente con post-it de este estilo. Ahora obviamente es todo virtual, los tableros sí, y los post-it, ¿no? Pero la idea es tener en cada release las diferentes épicas, user stories y cómo se van, y que cada uno, obviamente, después de cada uno de los release, que sería después de cada uno de los sprints, se entregue un producto funcionando, ¿no? Entonces, también está digamos, otra forma de dividir esto que teníamos acá en release 1, 2 y 3, es este slicing que puede ser vertical o horizontal. La realidad es que el horizontal casi ni se usa, porque el horizontal lo que hace es dividir por capas técnicas. Esto es mucho más de las metodologías tradicionales. Es como si fuera más una producción en masa y vos tuvieses que hacer, no sé, 10 tostadas. Entonces primero haces las 10 tostadas y las pones. Y después le pones queso a las 10 tostadas. Y después pones... Entonces lo que te pasa es que hasta que no terminaste de hacer las tostadas, no tenés nada para entregar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como primero hace todo, por ejemplo, el diseño, después hace todo el front, después hace todo el back, después hace todo lo que es soporte. Entonces no vas entregando nunca, o sea, no sé la funcionalidad obviamente hasta no tener la última capa hecha. Y genera como muchas dependencias, hace como una especie de cascada, ¿no? Entonces lo que busca un poco más las metodologías ágiles, Scrum, es esto de la verticalidad. El que vos puedas dividir por capas funcionales, donde generes un valor temprano, donde sea más fácil de priorizar y de generar retroalimentación. Entonces acá es el ejemplo, bueno, por ejemplo la tostada, o acá está el ejemplo de la torta, ¿no? Donde puedes entregar una rodaja de torta o la porción de torta con todas las capas, ¿no? Esta es la diferencia entre el slicing horizontal o vertical, que es como ¿no? De cortar. Y después, obviamente, la otra técnica que estaba es el roadmap. Uno termina de alguna manera
generando una especie de roadmap. Acá obviamente no confete, esto no es tanto de refinamiento, pero sí es lo que se usa, digamos, lo que se usa para seguir, para hacerle seguimiento a todo el proyecto, ¿no? Donde tenés diferentes fechas, diferentes sprints y obviamente cada una de las áreas que están generando, o puede ser cada uno de los releases. Esos son diferentes modelos de roadmap que siempre se usan en la gestión de todos proyectos. Después tenemos, o sea, de ese primer evento, primera ceremonia, que es el refinamiento, va a salir el Product Backlog, ordenado por prioridades. Entonces, ¿qué es este Product Backlog? Es el listado de requerimientos priorizados según el valor del negocio, ¿no? Entonces, este Product Backlog lo prioriza el Product Owner. Los ítems pueden ser historias, como decíamos recién, o ítems técnicos. Y como decíamos también, pueden agregarse ítems técnicos en cualquier momento, en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier momento se van agregando nuevos ítems técnicos y se van refinando cuando vuelve a empezar todo el ciclo, ¿no? Y después, eh, digamos, esto lo que hace es definir el alcance del proyecto, ¿no? O sea, todo el backlog del producto es todo el alcance del proyecto. Por eso puede haber cambios, pueden agregarse cosas, pero todo el tiempo se está modificando. Y obviamente lleva todas las actividades que se van a llevar a cabo y cómo se van a llevar a cabo. Una vez que tenemos todo este listado del Product Backlog, lo que tenemos que hacer es estimar qué vamos a hacer en nuestro próximo sprint. ¿Sí? Y entonces acá surge el sprint planning, que también los dos elementos fundamentales son el PO y el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya en las metodologías ágiles no tenemos más un PM que dice voy a hacer esto en este tiempo. Tenemos un PO que dice tenemos que hacer todo esto. Tenemos un equipo de desarrollo que dice lo vamos a hacer en este tiempo, o sea, en esta manera, nos vamos a comprometer a esto en este periodo, en este sprint. Y después tenemos un Scrum Master que se encarga, de alguna manera, de hacer que eso suceda. No desde el lado técnico, no desde el lado del desarrollo, sino de hacer que eso suceda evitando las limitaciones, tratando de hacer que todo el equipo trabaje, digamos, motivados. Bueno, todo un poco lo que ya vimos como rol del Scrum Master, que es esta especie de Agile Coach, ¿no? Entonces, el Sprint Planning lo que hace es planificar qué es lo que se va a hacer en el siguiente sprint. Y lo que hace es responder a dos preguntas. ¿Qué es lo que puede entregarse al final del sprint? ¿Cómo se va a hacer el trabajo? Y después se negocia, obviamente, con el PO cuál va a ser el objetivo y qué elementos se van a seleccionar del Sprint Backlog para este próximo sprint, ¿no? De toda esa lista gigante que se hace, bueno, hay una parte que se hace un sprint y otra parte va a ser priorizada para más adelante. Muchas veces pasa, y eso estaba al principio que hablamos de incidencias, que vos entregaste algo que ya está funcionando y que de repente en ese funcionamiento, cuando ya se está usando ese primer, segundo, tercer, digamos, MVP, se le van agregando funcionalidades, tenés alguna falla. Hay fallas que son críticas y que obviamente se tienen que resolver en el momento, y hay un equipo operativo que se encarga de eso. No suele ser el mismo equipo de proyecto, no debiera ser el mismo equipo de proyecto, como decíamos esto es un poco lo que se encarga el Scrum Master. Obviamente hay un equipo de run que se le llama, ¿no? Del día a día, que está resolviendo digamos, las incidencias o problemas que puedan presentarse con la aplicación funcionando, pero también hay cosas que requieren un pequeño desarrollo. Que quizás pusiste algo en producción y de repente con el uso te das cuenta que hay algo que no funciona. O quizás en el porque suele pasar que en el primero, una vez que se hace el despliegue, suele salir funcionando. Y si no sale funcionando, se resuelve como en el momento más de despliegue. Pero a veces cuando agregan funcionalidades, termina fallando algo que de otra manera funcionaba porque quizás, no sé, cambiar algún apuntamiento, cambiar alguna cosa, alguna longitud de un dato que entraba de una manera y ahora es más largo, más corto, lo que puede generar algún incidente. Entonces eso, de alguna manera, requiere un pequeño desarrollo para resolverse. Hay cosas que son críticas y se hacen en el momento y, y un poco por procedimientos de urgencia que se le llaman para poder resolver eso en el momento o lo más rápido posible, pero hay cosas que quizás no son bloqueantes, que podrían pasar a ser mejoras, por decirlo de alguna manera, y ¿cómo se llama? Ahí te respondo, perdón, Mario. Que, digamos, que puede hacerse más adelante, quizás digamos, resuelve un incidente, pero que no es bloqueante, y entonces pasa a ser priorizado. Y muchas veces nos pasa que los que trabajamos de este lado de la operación dicen, bueno, digo, ¿tenés alguna respuesta? ¿Qué le digo al usuario? ¿Qué le digo al área? Dicen, sí, decirle que va a ser priorizado en el sprint siguiente, ¿no? Como que va a ser
no es priorizado, sino que lo van a pasar en el siguiente sprint, ¿no? Entonces eso ya pasa a estar seguramente en la lista del Product Backlog arriba de todo. Y después solamente es priorizado en el siguiente sprint. O a veces directamente, obviamente no suele pasar con incidentes o mejoras, pero a veces me ha pasado que quizás, no sé, yo trabajaba en una parte que haciendo herramientas de monitoreo, ¿no? No haciendo, sino llevando las aplicaciones a herramientas de monitoreo para poder monitorizarlas. Y teníamos algunas aplicaciones que daban un montón de errores. Y decíamos, para, la aplicación está corriendo bien. ¿Por qué hay tantos errores? No, porque eso se deprecó, no, porque está apuntando a no sé qué, no, porque no sé cuánto. Estaban monitoreando algo que quizás no era funcional, ya no estaba operativo, o estaba operativo con errores y bueno, son errores conocidos, está todo bien. Entonces, de alguna manera nosotros lo que buscamos era depurar estas herramientas de monitoreo para que cuando traiga un error sea un error real, ¿no? Y se pueda hacer algo con eso. Entonces nos han dicho, bueno, pasa a estar en la lista del backlog y lo vamos a priorizar. Ni siquiera te dicen cuándo, no es como, bueno, entra en priorización. Entonces vos sabés ahí que tenés que esperar y que en 3, 4 sprints quizás tenés tu desarrollo, tu solución, si no es algo obviamente crítico, prioriza mucho más los MVPs o ir agregando nuevas funcionalidades y la resolución de incidentes que algo que quizás para nosotros como área de incidentes era importante por tener un buen monitoreo, pero para ellos quizás no era prioritario. El equipo, la ley del equipo que resuelve los incidentes del día al día es la operación. Muchas veces, por ejemplo, en un mismo equipo de una aplicación, a veces se escucha que está dividido por lo que es el run, ¿no? De correr, y el BAU que es el business as usual, bueno, que trabaja, y después el equipo de proyecto. Eso puedes tener un mismo área, un mismo centro de competencia de una aplicación que esté dividido como en estas tres. Entonces, digo, el que está como resolviendo los problemas del día a día o mirando así un poco es el run, ¿no? El que está. Pero eso es en algunos, no sé si en todos lados es así, pero es como un poco esta diferencia entre lo que está haciendo el equipo de proyecto, la célula, y el que está un poco para gestionar los incidentes, para ver el día a día de la aplicación, ¿no? Esperen que admito, Ok, Ignacio. gracias. Nada, de nada, María. Entonces, lo importante del sprint planning es esto: ¿qué voy a entregar al final del sprint y cómo se va a hacer este trabajo? Si no es importante solamente el qué, sino también el cómo se va a hacer. Se negocia con el PO cuál es el objetivo, los elementos seleccionados, si bien lo elige, no es que lo elige, lo estime el equipo de desarrollo, de alguna manera, después es una negociación con el PO de, bueno, listo, llegamos hasta acá. Y este objetivo, eso comprometido, es súper importante. ¿Sí? En metodologías ágiles es muy importante el compromiso que se toma para un sprint. Entonces, pueden pasar cosas, obviamente no es que no. Normalmente o sea, se busca llegar al objetivo cumplido y se es muy cuidadoso con lo que se estima y cómo se lo estima para que verdaderamente se pueda llegar a eso, ¿no? Que se estima. Lo cual no quiere decir hacer sprint de 2 stories, decir, bueno, listo, todo seguro lo hago. Pero bueno, ¿no? Como obviamente los primeros sprints suelen ser un poco más difíciles de priorizar o quizás un poco menos exactos por esto de que todavía no se conoce cómo trabaja el equipo. Y después a medida que van pasando los sprints y que ya se empieza a conocer un poco cómo trabaja el equipo y las capacidades, empieza a ser mucho más fácil y mucho más asertiva la priorización. Siempre, como digo, puede fallar, pero bueno, a medida que va pasando y que se conoce, es como más asertivo, más exacto. Entonces, bueno, esto acá es lo que les comentaba, que el equipo de desarrollo comenta un poco cómo se va a hacer cada elemento, cómo se está llevando el trabajo y para lograr el objetivo que está definido. En este sprint planning participa el Scrum Master porque es importante también acá, cuando el equipo de desarrollo comenta cómo se va a trabajar cada elemento, bueno, también si necesita alguna ayuda o algo del lado del Scrum Master, ¿no? Y esto es lo que comentaba recién, es muy importante tener como conciencia, claro, el rendimiento pasado. Ahora vamos a ver, se estima por story points, ¿no? Normalmente vos le pones un punto a cada historia, o X cantidad de puntos a cada historia, y después decís, bueno, en este sprint puedo hacer 60 puntos. Entonces, o sea, llegás en el listado hasta los 60 puntos. Entonces, el sprint que viene, vas a tener en cuenta el rendimiento de este actual, ¿no? Que fue, bueno, ok, yo estimé 60, pero ¿cuántos hice? Entonces, ¿qué capacidad voy a tener para el sprint siguiente? ¿Es la misma capacidad? ¿Es más? ¿Es menos? Normalmente siempre la misma, pero bueno, si por algún motivo cambia, ¿cómo fue el último incremento de producto? ¿Qué se necesitó?
¿Es más o menos la misma calidad de trabajo lo que estamos haciendo o es algo más complicado? Como hay muchas cosas a tener en cuenta para poder hacer esta estimación lo más exacta posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, acá sí hay diferentes técnicas para la estimación de los sprints. Una de las que se usa es, o sea, hay un montón, te digo, esto como decíamos recién, diferentes herramientas que hacen que todos participen en la estimación y que no haya uno que lleve la voz cantante y que diga, para mí esto es tanto, y vas a tener que ser alguno que lo challengea o no, pero bueno, la idea acá también de vuelta es que participen todos, se busca un consenso, de alguna manera, es como en la Vemos Papam, no es que, digamos, que se busca lo que más votos tiene y salió por acá, trata de entenderse, bueno, vos por qué pusiste esto, vos por qué pusiste aquello, y llegar a un consenso, que no sea como, bueno, lo que votó la mayoría o lo más parecido a, sino que de alguna manera en la mayoría de las técnicas todos se pongan de acuerdo en cuántos puntos darle a cada historia, ¿no? De este backlog que teníamos. Entonces, una de las formas es la estimación de Delphi, se le llama. Que lo que hace es una estimación anónima en la que cada uno estima más o menos cuánto trabajo implica esa historia, obviamente relacionándola con historias del sprint anterior, con experiencias previas, comparándolas con otras historias, y cuánto tiempo considera que va a llevarle completar el ítem del backlog. Todo esto es anónimo, entonces después hay un moderador que empieza a leer todas estas tarjetas, estas estimaciones, y ahí sí se da como una charla, ¿no? Y ahí sí todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿por qué pusiste que esto iba a generar tanto trabajo? Por esto. Bueno, ¿y por qué esto otro va a llevar tanto tiempo para vos completarlo? Por esto. Cuando todos llegan más o menos a un consenso de cuánto trabajo implica y de cuánto tiempo va a llevar completar el ítem, se le empiezan a asignar puntos, ¿sí? Nada, cada punto a cada historia. Y ahí, con estos puntos que se le asignan a cada historia, no únicamente las historias que se van a hacer en el sprint, porque obviamente vos después definís qué vas a hacer en el sprint de acuerdo a la cantidad de puntos que puedas hacer en ese periodo. Entonces, algunas cosas quedan para el sprint siguiente. Entonces, se empieza, como se toman las primeras, y se empieza a puntuar todas esas primeras user stories. Esa es una de las técnicas, que es la de Scrum Delphi. La segunda, que es la que hablamos otro día, que es Planning Poker, que lo que se hace es se da cartas, normalmente con la secuencia Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. Y cada uno lo que hace es asignarle a una historia, o sea, una lista con todo el product backlog, y cuando se nombra la primera user story, todos tiran una carta, de acuerdo a lo que consideran lo mismo, por trabajo y por tiempo. Sí, de acuerdo al trabajo y al tiempo que consideran que va a llevar esa historia, se tiran cada uno va poniendo una carta. Entonces, la carta más alta, las cartas más altas y las más bajas tienen que decir, porque la de la media se nota que está en la media. Ahora, si todos pusieron 8 y vos pusiste 2 y otro puso 13, y bueno, ¿por qué pusiste 13? ¿Y vos por qué pusiste 2? O sea, ¿qué pasa que vos lo consideras tan simple? Porque muchas veces tiene que ver con percepciones propias, de algo que uno sepa hacer. A mí, por ejemplo, no sé, si una user story fuera relacionado a algo con matemática, y seguramente yo le pondría un valor muy bajo, y me pones algo de programación y le pondría un valor altísimo. Y quizás partos al revés, ¿sí? O algo de desarrollo, o lo que fuere. Entonces, bueno, la idea es entender por qué uno le puso el valor tan bajo y por qué otro le puso ese valor tan alto, y entender si es algo propio o si verdaderamente hay algo en cuenta que uno no estaba tomando para un lado, ¿no? Porque, no, pero esto es fácil por esto, y quizás dicen, ah, es verdad, nos estamos enroscando y la verdad que se puede hacer esto, usar lo que acá ya está avanzado, lo que sea, o alguien que dice, no, pero están teniendo en cuenta de esto y esto, y dices, ah, no es verdad, es mucho más trabajo de lo que yo consideraba, o es mucho más tiempo el que yo consideraba, y una vez que están expuestas como estas dos partes, que son las que más pesos tienen, tanto la más baja como la más alta, se vuelve a hacer el mismo proceso. Y se busca, más o menos, no van a estar eternamente, pero se busca que en algún momento todos den un número el mismo o parecido. Y después se pone ese puntaje como puntos en cada una de las user stories. Y lo mismo, después si vos elegiste que en este sprint, que podés comprometerte a 40 story points, vas a seguir hasta 40, ¿no? En la lista del backlog de lo que hayas estimado. Después hay otro
Que esta me parece que es un poco lo que yo pude ver, que es la más usada, porque es un poco como la que de una ya vas a charlar y decir, bueno, a ver, ¿cuánto le damos a esto? Y yo le doy tantos puntos. ¿Por qué? Porque es más grande o más chica, como que vas comparando. Si vos tenés una historia a la que lees 2 puntos, porque considerás que requiere, implica X cantidad de trabajo y X cantidad de tiempo, cuando tengas las demás, todas las vas a comparar con esa. Bueno, esto es más o menos, y esto es más, entonces tiene que ir un poco más. Si le puse 2 a la otra, le tengo que poner 3 o 5 a esta. Y así sucesivamente. Si le puse tanto, le pongo tanto, y van poniendo los puntajes, ¿no? Eh, Esta es un poco, no sé, la más simple y la que más me pasó a mí de ver en sesiones, así que a veces participaba, para más que nada desde el lado de gestión de portfolio, quizás para saber qué es lo que se venía en cada uno de los sprints y de las áreas. Cuando tenía tiempo participaba de las sprint planning, además es la verdad que aprendes un montón. Y me parece que esta era la que más se usaba en todos los equipos, porque es un poco, bueno, a ver, ¿qué les parece esta? Pero generaba un poco eso de que quizás hablaba uno solo, o dos, o tres. Me pasó en una que hablaba un montón el PO. Y era como, pero vos no tendrías que estar estimando. Pero bueno, como decía, como recién estaban empezando, había cosas así medio de libro, más raras. Y el PO participaba un montón, no en poner puntos o en decir, no, esto tiene que ser así. Sí, verdaderamente el equipo de desarrollo era el que ponía los puntos, el que puntuaba quizás las historias, pero el PO era como, no, bueno, pero si a esta le pusiste tanto, ¿por qué le pones tanto a esta otra? Entonces en un punto estaba bueno que challengeaba al equipo a que les diga el por qué, pero por otro lado, pero también en algunos puntos definía como, no, no, pero para mí esto es tanto. Pues si no estás desarrollando a los otros, ¿no? Pero bueno, como que estaba ese challengeado de, bueno, ¿y por qué le pones esto y por qué le pones tan otro? Que de hecho pasa, y es uno de los puntos de todas las técnicas de estimación. Pero bueno, en un punto como que definía algunos puntos y no. Ahí siempre el que define es el equipo de desarrollo, el que debería definir es el equipo de desarrollo. Después por afinidad, lo que se hace es colocar todos los ítems que se tiene en un tablero, puede ser una pared. Entonces, cada uno tiene tarjetas y va poniendo las tarjetas en un orden de acuerdo a la afinidad. Bueno, ok, esto es parecido a esto, así que ya tanto, esto es así. No es, digamos, no es como lo anterior, que es tamaño relativo porque es que se comparaban, sino que acá lo hace cada uno con todas las historias de una vez. Y las va ordenando de una manera y después, una vez que están todas ordenadas, ahí sí el PO es el que las toma y va diciendo, bueno, este puso este primero, este después, este después, este después, va mirando los demás, bueno, ¿cuántos pusieron una primero? ¿Cuántos pusieron otra después? ¿Cuántos otra después? Y así lo que hace es armar un orden, más o menos de la más simple a la más compleja. Y ahí después, sobre ese orden, se hace la puntuación. No necesariamente es una puntuación lineal, de 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pero, o sea, sí tiene que ser, obviamente, en orden, pero puede ser que una historia tenga 2 story points y que la siguiente tenga ya 5, porque es mucho más compleja que la anterior. Que quizás haya dos bastante parecidas, tengan el mismo puntaje. Entonces, sí tiene que ir en orden, pero no necesariamente exactamente secuencial. ¿Sí? La técnica de la camiseta es muy simple, se ponen las story, o sea, todos los, ¿cómo se llama? Las historias y se le va poniendo el talle de una camiseta, que va del XS al XL, XS, SML. Entonces, también lo que hacen con esto es buscar, de alguna manera, ordenarlas de más simple, perdón, a más complejo, y después con esto se les da la puntuación. Eh, un poco qué es lo que decías, a mí me decís, podría existir una sola que sea la story point, o sea, la de tamaño relativo, que es como, bueno, a ver, ¿qué le ponemos a esta? No necesitas hacer ni planning poker, no necesitas hacer, pero fueron todas técnicas que se fueron descubriendo, que se fueron usando y que se fueron pensando y mejorando, porque piensan que el Scrum va mucho, por eso digo, en la teoría, ¿no? Y por eso a mí la teoría me parece súper interesante, va mucho en la motivación de una persona, trabaja mucho con el equipo. Entonces, de alguna manera, como decía recién, charlarlos a todos en un Zoom, hablar, que cada uno diga, usaría y quizás hablen siempre los dos, tres mismos, y que sea el EPO el que quizás los challengee un poco de, bueno, ¿por qué y por qué no? A de repente algo que puede ser una pavada, pero que todos tengan que poner una tarjeta en un lugar, que todos tengan que hacer un ejercicio, que todos tengan que participar, y que después, ok, se haga un poco charlado la parte de la puntuación, el por qué se puso cada cosa, hace que se vea un poco más el trabajo del equipo, que
todos sientan que fueron partícipes de esa estimación, que nadie quedó afuera, que no es que le estimó uno y que de repente fue un poco sesgado por lo que para él es simple, para él es más complicado, lo que sea, y todos siguieron, aceptaron ese modelo. Sino que de alguna manera todos participan exactamente por igual, no hay un miembro que sea más importante que otro en un team de en un team de Scrum, ¿no? Eh, También, obviamente, tenés quizás personas con diferentes capacidades, o sea, sí, con diferentes capacidades o con diferente conocimiento de un tema. Puedes tener un líder técnico, puedes tener los técnicos que están un poco liderados por ese líder técnico, pero eso no quiere decir que todos no tengan el mismo espacio y que las cosas, como decíamos el otro día, obviamente hay un líder técnico que se use su experiencia, pero no se van a hacer las cosas porque el líder técnico lo dice o el arquitecto lo dice. No, ok, el arquitecto propone y todos dicen, opinan si está ok, si no, cómo lo harían, cómo no. El líder técnico propone y después todos dicen, bueno, sí, no, ¿qué te parece? En la teoría. No, después obviamente en la práctica hay tantas prácticas como Scrum Teams en el mercado. Y vamos por las camisetas. Las cestas es muy parecido. Las historias se colocan en diferentes cestas o baldes de acuerdo a la dificultad. Las cestas van por fácil, mínimo, medio, máximo, no sé. Puede haber 3 o 4 distintas y uno va poniendo ahí y después se estiman con los puntos. Y después, por puntos, pero no por puntos de... Esta última que es votación por puntos, es por puntos tipo por círculos, ¿no? Uno le va poniendo, ¿viste? Cuando decís, le pongo todas las fichas a esto, bueno, sería una forma así, sería una votación por fichas, no por puntos de puntaje. Donde cada miembro del equipo va poniendo, o sea, porque se asignan a cada uno como tarjetitas, como fichas. Entonces, de todos los ítems que se tienen para eh, no para ese sprint, pero bueno, de los primeros ítems que se tienen priorizados, van poniendo fichas de acuerdo a a lo que consideren más difíciles. Acá se suele usar con backlog como un pocos productos, como pocas historias, porque en realidad lo que pasa es que no vas ordenando de acuerdo a, bueno, esta tuvo 3, esta tuvo 2, esta tuvo 1, vas sacando la que más tiene del juego, digamos. Entonces vos tenés hasta 7 stories, se dice que no deben ser muchas más porque si no sería imposible, porque vos no estimás en todos los sprint planning todas las historias de usuario. Entonces vos podés tener X cantidad de tarjetas y vas poniendo fichas en las que te parecen más complicadas. Entonces la tarjeta, la historia que más fichas tuvo, la sacás del juego. Y esa pasa a ser la más complicada. Y después hace lo mismo con de vuelta. Y le van a poner a otra. Y esa la sacás. Y después hace lo mismo con otra y así sucesivamente hasta que no te queda ninguna. O te queda una, mejor dicho, ya no hace falta volver a hacerlo. Entonces, y ahí la vas poniendo en el último, en orden último, ¿no? Y después estimás, ¿cómo se llama? Que, digamos, cuántos puntos le das a cada una y si ya terminaron todas en este sprint o si necesitas otro sprint más, ¿no? Esto se hace o en proyectos muy chiquititos o ya en los últimos sprint planning, porque ya te están quedando pocas historias. Muy bien. Sin priorizar, porque quizás alguna te quedó priorizada de la anterior. Eh, entonces, bueno, una vez que ya hiciste tu sprint planning, que es una ceremonia, un evento, tenés el sprint backlog. El sprint backlog es el conjunto de ítems. eh, esto es otro. Una vez que vos le pones valor a cada una de las user stories, este valor no es el orden, ¿sí? El orden lo tenés perdón, el orden lo tenés del refinamiento, digamos, el product backlog, ahí ya tenés el orden que lo prioriza el PO, donde te dice, para el cliente es más importante esto, 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 esto. Se hizo todo el refinamiento, se entendió esto que quería el cliente, qué se requería. Bueno, listo, todo esto va a tener que ser un MVP, todo esto va a ser el siguiente, todo esto va a ser el siguiente, todo esto va a ser lo incremental. Y obviamente, cuando después priorices, eso no te va a quedar separado. O sea, todo lo que pertenece a la misma épica necesariamente va a tener que ser parte del mismo sprint para poder entregar ese MVP. Pero acá se da el orden. Después lo que vos haces es acá puntuar para poder ver cuánto vas a hacer en cada sprint. Pero quizás te queda la primera con, no sé, con 13 puntos, la siguiente con 8, la otra con 22, ¿sí? La otra con 2,
No necesariamente vas a tener primero las de menor puntaje y después las más altas. Lo que sí va a hacer es que vos digas, bueno, si yo voy a hacer 60 puntos en este sprint, corto a los 60, por más que haya empezado con una story de 15 y terminó con una de 2, ¿sí? Y después te quedan estimadas las siguientes. ¿Por qué digo esto? Porque después, si bien yo comentaba algunas quedan puntuadas del anterior, en realidad esas vuelven a estar dentro de la estimación del siguiente, porque ese puntaje ya no sirve, porque cuando lo comparás con otras, quizás ya, esa, ya no es ese mismo puntaje, porque si hizo algo parecido, entonces ya esto es mucho más simple que lo que parecía el sprint anterior, o porque en comparación, muchas de estas son comparando unas historias con otras, en comparación ya no tiene ese peso relativo que tenía en el sprint anterior. Entonces, bueno, esta última técnica que le comentaba recién se hace cuando quedan muy pocas historias en el sprint. Entonces, una vez que saliste del sprint planning, donde le puntuaste cada una de las user stories, cortaste en la cantidad de puntos que tenías que ibas a poder comprometerte para ese sprint, sale el sprint backlog, que es todo el conjunto de ítems, todas las historias de usuario, todas las técnicas, todos los incidentes, lo que sea, del product backlog, pero que se van a comprometer en este sprint. Es como la partecita de arriba, ¿no?, puntuada de este sprint. Y cada ítem es dividido en un conjunto de tareas y seleccionadas por cada una por cada uno de los miembros del equipo, que este es el backlog comprometido. Como decíamos recién, el equipo es el quien toma todas las decisiones de implementación. Tiempo, o sea, cuándo se va a hacer cada cosa, en qué momento, en qué sprint, cómo se va a hacer. No solamente es el cuándo, sino también el cómo. Como decíamos recién, uno puede proponer, pero todos participan, todos opinan. Todas las decisiones de implementación, tiempo, cómo, cuándo, todo es del equipo de desarrollo. Y el avance del backlog comprometido se traquea, después vamos a ver los charts, en diferentes gráficos de avance. ¿Sí? Todo el tiempo se va viendo el avance en estos diferentes gráficos. Y también se hacen gráficos de velocidad del equipo, bueno, después lo vamos a ver la clase que viene, pero sí, o sea, se busca durante el sprint que se vaya viendo qué es lo que se va haciendo. Cuando vos tenés, obviamente se trabaja con tableros ágiles, con tableros Kanban, y hay muchos, pasaba, lo que hacían era hacer todo el sprint y quizás lo llevaban en un Excel o en algún, ¿cómo se llama? Tablero con post-it, una cosa así, y cerraban todas las historias al final del sprint. Entonces decían, bueno, listo, pasaban todo al, digamos, tenías el to do, in progress, testing, no sé, y después tenías el done. Y llegaba a la parte de hecho, digamos, del done, y lo cerraban todos el último día. Entonces tu chart era como, no hacía nada, 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 de repente ¡fu!, te caía todo. Y eso no sirve para que el PO o el PM, nadie, que obviamente de alguna manera un poco lo tienen porque está trabajando con el equipo, pero perdés un poco de magnitud de si vas bien o no, si vos estás encaminado o no, porque vos tenés que hacer lo mismo, acá no es por cantidad de historias, pero si vos tenés que hacer 60 story points, entonces cuando vos vas cerrando las historias, vas cerrando esos story points, o sea, los vas como bajando, y si vos vas por la mitad del sprint y no tenés hecho más de 30, o un poquito menos, alrededor de 30, digamos, no más, pero... Y, no sé, viste, en algún momento decís, bueno, puede pasar, pero tenés más o menos que tener un aproximado. Quizás la historia que vas a cerrar después es de, no sé, 13, de 22, que es un montón. Entonces, bueno, listo, ahí voy a consumir un montón. Puede ser que, porque vos no vas cerrando de esta historia hice 2 puntos, vos cerrás la historia completa. Entonces puede ser que a la mitad de mi sprint no tenga exactamente la mitad de puntos terminados, pero tenés que tener un poco más si quizás enganchaste una historia muy alta que ya hiciste, o un poco menos si te queda una historia muy alta en la última parte. Eh, pero más o menos te sirve para saber si vas a llegar a tiempo con el producto comprometido o no. Entonces es muy importante ir haciendo este traqueo e ir llevando estas herramientas al día, porque si vos puedes decir, listo, terminado, hecho, tu gráfico hace tum, y en el medio perdiste un poco esta sensibilidad de, bueno, ¿a dónde estoy yendo, no? ¿Cuál es mi norte? Obviamente, esta reunión es súper, o sea, es quizás la más conocida, este evento o ceremonia, es quizás la más conocida, porque también se empezó a usar en áreas de operaciones. Digamos, nos pasa a nosotros que en el centro de competencia el RAN tiene dailies.
Porque la daily es una reunión donde se evalúa como el progreso del sprint, qué es lo que se hizo, qué es lo que no, qué es lo que falta, si hace falta algo para mejorar la comunicación, eliminar si hay algún bloqueo, que esto es un poco lo que hace el Scrum Master, tomar las decisiones de cómo se va a continuar, compartir el conocimiento. Se usan tableros, indicadores. Esta reunión no debe durar más de 15 minutos. O sea, obviamente, como decía recién, muchas áreas operativas empezaron a usar las daily y, y suelen ser, no sé, quizás ponen 30 minutos, una cosa así, pero en realidad en Scrum lo que se dice es que la daily tiene que durar 15 minutos. Y no se habla de, por ejemplo, se busca qué es lo que ya se hizo ayer, qué es lo que se va a hacer hoy y cómo lo voy a hacer. Esas son las tres preguntas que se tienen que responder en la daily. Pero, ¿y qué, perdón, qué dificultades tengo o qué dificultades tengo, o si hay alguna dificultad, mejor dicho, no se plantean ahí la solución, digamos. Solamente surge hice esto, tengo que hacer esto, tengo este riesgo, tengo esta dificultad, tengo este problema en cómo lo voy a hacer, y queda registrado eso. Después, la solución a ese cómo, a ese por qué, a eso que pasó, se lleva en otra, digamos, en una charla quizás dentro del trabajo de equipo, en una reunión específica para eso, no se charla en la daily. La daily no debería tomar más de 15 minutos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que decía recién, cuáles son las consideraciones, no dura más de 15 minutos. Lo que dicen que es lo ideal es que siempre se haga en el mismo lugar y a la misma hora, porque esta rutina, obviamente, el lugar ahora no, pues, suelen ser por Zoom, pero esta rutina de que sea siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, de que el equipo ya esté acostumbrado a eso. ¿Sí? Entonces, sacas distracciones. Piensen que 15 minutos es nada. ¿Sí? Eh, Alguien que habla a mi velocidad puede hablar un poco más, pero en general es muy poco, 15 minutos. Y tienen que hablar de vuelta todo el equipo, o sea, cada uno tiene que decir qué es lo que se hizo, qué es lo que va a hacer y si tiene algún riesgo. Entonces, se usa acá, también en las dailies se usan diferentes herramientas, me olvidé de buscarla y de ponerla, pero una de estas es diferentes herramientas de tiempo. Hay una que es un relojito que va pasando y cuando llega el minuto, o sea, tenés todo, viste, que se va consumiendo el cuadrito y tiqui, 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 y después se va poniendo rojo a medida que va llegando y te salta el tiri, tiri cuando llegaste al minuto. Eh, la de la tostada que les contaba el otro día, que se te va tostando la tostada y cuando se quemó fuiste. Entonces lo que dicen es que no solamente eh, tenés ese tiempo que quizás la tostada se te queme en 1 minuto y medio, pero que tenés que salir con la tostada hecha, no la querés quemada, por más que tengas ese tiempo, ¿no? Entonces que más o menos vos tenés que terminar de hablar cuando la tostada está en el colorcito en el que te la comerías. Entonces, bueno, no cobrar más de 15 minutos, se estima que cada miembro del equipo hable 1 minuto, tienen que hablar todos, hacerla siempre al mismo lugar, a la misma hora. Esta reunión sí está moderada por el Scrum Master. Las otras las lleva más adelante el PO, pues están más relacionadas con el backlog. Esta sí está moderada por el Scrum Master, ¿y por qué? Porque no se va a hablar, como decía recién, de cómo resolver un issue técnico, de qué se va a hacer, de cuándo va a ser, sino de qué hizo ayer, de qué se va a hacer hoy y de si surgió algún problema, tuvo algún issue, tiene algún impedimento. Entonces, como el Scrum Master es la persona que es ese coach del equipo y que de alguna manera su rol es liberar todos los problemas, todas las dificultades, los riesgos que se presenten, él es el que la modera. Siempre deberían asistir todos los miembros del equipo. Eh, Obviamente puede pasar que uno esté de vacaciones, que uno esté enfermo, que uno no llegue por algún motivo, pero no debería ser algo de yo empiezo a trabajar y a la daily no me subo. O sea, en la daily tienen que estar todos los miembros del equipo, porque participan todos los miembros del equipo. Es súper importante el trabajo en equipo, como remarqué ya muchísimas veces. Entonces, como se le presta mucha atención al trabajo en equipo. Entonces, no sé, pasa muchas veces en todos los lugares que de repente hay uno que es más, quizás reacio, hostil a las reuniones, es el que nunca se sube, el que siempre se sube de mal humor. eh, pero bueno, digamos, en las metodologías ágiles, la daily, tiene que estar todos los miembros del equipo y la verdad es que se busca que no haya uno
que siempre llegue tarde, uno que sea así como que todos participen y que todos estén interesados en lo que está pasando. Hay un momento que me suena y no sé si no son... No, digo que a veces me escriben ustedes de profe, acépteme o algo, pero no. Muy bien. Entonces, bueno, un poco lo que decía recién, lo único que se hace en esta reunión, lo único que se busca es dar respuestas a estas tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tuve algún problema. ¿Sí? Y después, lo que se hace es, con los datos actualizados, obviamente, se actualiza el gráfico de avance. ¿Ok? De qué se hizo ayer, va cerrando las historias y va actualizándose el gráfico. Esto es lo que debería pasar en una daily. Y esto no tiene que demorar más de 15 minutos. Obviamente también acá entra en juego la cantidad de miembros que tenga cada equipo de desarrollo. Esto está teniendo en cuenta, perdón, cada Scrum Team. Esto está teniendo en cuenta equipos de no más de 10 personas. ¿Sí? Entre 6 y 8, como decíamos, 9. Si vos tenés una célula, como yo les comentaba, un Scrum, un squash, perdón, como yo les decía, de 19 personas y todos tienen que hablar un minuto más. Después el Scrum Master hacer algún cierre, actualizar el gráfico. Imagínense que nunca va a durar 15 minutos. Pero bueno, en la realidad, en estos equipos que suelen ser de 8 a 10, no debería tomar más de 15. Después, obviamente, como decía, hay algunas cosas que se fueron tomando y usando en la vida diaria, ¿sí? En el trabajo diario. Y ahí obviamente son reuniones que suelen ser de 30 minutos, y obviamente que no hablan todos, porque son reuniones que quizás son reuniones de todo el equipo. Nosotros tenemos una daily todas las mañanas para ver cómo está el estado de todos los servidores, todos los servicios, todas las aplicaciones al inicio de la operación, ¿no? La operación empieza a las 8, esta reunión es un rato antes. Entonces, perdón, a las 9 y la reunión es un rato antes. Y suele ser de 20 minutos, o sea, está seteada en 20 minutos, donde no hablan todos, sino que habla el responsable por aplicación de decirte esto está así, esto está así, esto está así. Eh, y ahí sí, obviamente son reuniones que quizás hay 30, 40 personas interesadas en saber cómo inicia la operación, pero de las cuales hablan 6, ¿sí? Que son las 7, las que tienen como la información de uno de todos los servidores, otro de todas las bases de datos, otro de todas las, pues una reunión de infraestructura, ¿no? Entonces la infraestructura de todos los servicios, las aplicaciones. Y obviamente se tomó esta metodología de daily, de hacer siempre a la misma hora esta reunión, de estar moderada por una persona, que esta persona, si surgiese alguna dificultad, sea la persona que busca la forma de resolverlo, de llevarse los temas. La pregunta no es qué hice ayer, sino cómo terminamos el día, cómo lo estamos empezando hoy y si hay algún tipo de problema. Pero bueno, se empezó a utilizar, por la verdad que está bueno, como tener esa visión al inicio del día de cómo estamos parados. Y también en los equipos, por más que seas run, hay cosas que quedan de un día para otro. No todo es crítico, y no todo es urgente, y no todo es para ayer. Entonces hay muchas cosas que se trabajaron que quedan para el día siguiente. Entonces sí, un listado. Después también tengo otra propia en mi centro de competencia en la que se dice, bueno, pasó esto, pasó el otro, se va a hacer esto, y si hay alguna dificultad o algo que se requiera, ¿no? Esa suele ser 5 o 10 minutos, porque nunca hay demasiado. Pero bueno, estas dailies se empezaron a usar mucho en otras áreas y no únicamente en metodologías ágiles. Después tenemos el incremento del producto, que sería este MVP. ¿Sí? El MVP significa mínimo producto viable, el producto, perdón, mínimo viable, y lo que se dice es que es un producto incremental. Por eso se dice que es el incremento del producto. Porque vos entregaste el MVP, el primer sprint, y después le vas incrementando todo el tiempo cosas. ¿Sí? Entonces, como lo que vos entregás cuando terminás cada sprint, es un incremento de ese producto. Entonces, este incremento de producto es la suma de todos los elementos del Product Backlog que se completaron durante el sprint. ¿Sí? Yo no lo dije, me olvidé, estaba en el gráfico del ciclo de vida. Los sprints suelen ser de 2 a 3 semanas. La mayoría son de 2 semanas. Tener un sprint de 4 semanas es muy difícil de estimar. Necesitas un corte, no es ágil, porque en el medio del sprint vos no haces cambios en tu backlog. No deberías hacer cambios en el backlog. Entonces es muy difícil estimar un sprint por 4 semanas, que además no es ágil, porque la idea es hacer sprint donde vos después, una vez que entraste este incremento del producto, si hubo algún cambio, si pasó algo, ágilmente se pueda, ¿cómo se llama?
agregar las historias que sean necesarias o los cambios que sean necesarios para iniciar el siguiente. Entonces, este nuevo incremento de producto tiene que estar terminado, o sea, se tiene que poder utilizar. Después el PO puede decidir si liberarlo o no. Que la decisión puede ser una decisión técnica, puede ser una decisión por consideraciones de mercado, consideraciones de la empresa, consideraciones del cliente, del negocio, no importa. Pero el equipo debería entregar un producto que esté en condiciones de ser utilizado, que después se elige si sí o si no. ¿Qué es esto de elegir si se usa o no? Muchas veces se usa lo que llaman predespliegues, que es yo te lo predespliego en producción, pero todo pagado. Entonces, porque muchas veces tenés fecha para los release, la fecha del release de este grupo son los sábados, los domingos, y quizás de vuelta a usar la palabra feature, o sea, es una mejora, bueno, lo que significa, que necesita hacer, como una aplicación, o sea, que se plantea ser lanzada al mercado porque muchas veces tiene que ver con promociones, con productos, por ejemplo, no sé, voy a lanzar un software nuevo, un sistema operativo nuevo, un modelo de celular nuevo, y quizás el lanzamiento se planteó para el 1 de octubre. Entonces yo comprometí tener este incremento terminado en el sprint que terminaba el 30 de septiembre o el 29 de septiembre, sí, de septiembre. Entonces, bueno, ok, yo te lo entregué apagado, ¿sí? Si es un software, si es una aplicación, yo te lo predesplegué en producción. Después el product owner, obviamente, por una necesidad del negocio, del cliente, va a decidir si lo enciende ahí y ya lo empiezan a usar o si queda apagado hasta la fecha que el negocio lo requiera. Pero el producto tiene que estar terminado. Obviamente, ahí jugás un poco con las fechas y con la priorización. Si es algo que se va a requerir para el 1 de octubre, no lo vas a priorizar y tener para el 30 de agosto. ¿Sí? Pero sí, y lo mismo de lo de negocio. Si vos estás pidiendo algo y ves que el proyecto lo empezaste, no sé, en julio, es un proyecto de 2 meses, no vas a estar el lanzamiento en noviembre. Porque de julio a septiembre, nada, ¿no? Y obviamente después del lanzamiento tenés seguramente cosas para las que requieras el equipo de desarrollo. Y no es que lo vas a tener 2 meses, el equipo ya se va a trabajar otra cosa, no es que el proyecto ha terminado. Entonces, pero sí puede pasar de 1 o 2 días entre la fecha que tiene cada célula para el release, para desplegarlo, y la fecha en la que se requiera, o que tengas los equipos para testear, o lo que sea. Entonces, el producto se entrega terminado, se entrega en producción, el product owner puede elegir si prenderlo o dejarlo apagado hasta que se decida encender o empezar a usar. Una vez que se entregó, o sea que el equipo de desarrollo terminó el sprint, que tienen ya este incremento del producto o MVP del primer sprint, se tiene la review, que es la primera reunión, o la única, mejor dicho, en todo el ciclo de vida, en la que participan todos los stakeholders. No es una reunión solamente del equipo del Scrum. Es una reunión en la que participan todos los stakeholders que el PO proponga invitar. ¿Sí? Ahí participa el cliente, todas las personas de negocio que están relacionadas al proyecto. Si es un punto particular, pueden participar también los stakeholders más, digamos, que les toca, que los impacta en la parte de que lo van a tener que usar, que lo van a tener que hacer las pruebas, lo que, digamos, en el sentido de producción, ¿no? O sea, el negocio que lo va a empezar a usar. Algún alto mando que esté interesado, algún área de portfolio y quiera saber los avances, y quiera saber, bueno, todos los invitados que proponga el PO. Y lo que se hace en esta reunión es la review del producto, ¿sí? La review de este incremento de producto que se tuvo después del sprint. Entonces, lo primero que se hace es, bueno, ok, ¿cuál era la visión original del producto? ¿Qué era lo que se buscaba hacer? No en el sprint, sino en general. O sea, como volviendo al ejemplo del auto, si el negocio, mi cliente quiere un auto, y yo dije, primero te voy a dar una patineta, después te voy a dar una bicicleta, después te voy a dar una moto, después te voy a dar el auto, y vos estás en el segundo sprint, que sería la bicicleta, la visión del producto no es la visión de la bicicleta, la visión del producto es la visión del auto. Entonces, ¿estoy teniendo hoy algo que está funcional? Sí, me sirve. ¿Estoy teniendo el auto? No. Bueno, ¿cuál es mi visión original? Porque también esto te sirve para cambios, para entender si necesitas seguir con esa visión original o si estás comodísimo con tu bicicleta.
O si querés seguir un poco más, pero quizás ya no es necesario llegar hasta el auto. Pero bueno, esta visión original del producto, ¿sí? Después, el equipo expone cuál fue el objetivo del sprint, qué se comprometió a hacer en este sprint, y se muestra el incremento del producto, ¿no? Entonces, bueno, yo en este segundo sprint me comprometí a hacer la bicicleta, se muestra el producto funcionando, y después se recoge el feedback de todos los invitados a la review, todos los stakeholders y todo el Scrum Team. Feedback, obviamente feedback no como algo negativo, ¿no? Sino como puede ser una crítica constructiva, algo que, bueno, esto lo haría de esta manera, esto falta esto, che, pará, te veo una bicicleta y me estoy un monopatín, ni me falta un asiento. Entonces se toma el feedback de todos los participantes, incluso del negocio, incluso los stakeholders que haya invitado el PO, donde todos, no es solamente del team digamos, del team, y se revisa el product backlog entre todos. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo le decía, que el product backlog de alguna manera se prioriza con el PO y el negocio. Entonces, de alguna manera, en esta revisión surge qué son las siguientes cosas que son más importantes, que podría ser lo siguiente a desarrollar. Después lo termina definiendo el PO, pero acá se toma como un poco todo ese feedback, ¿no? Todas las necesidades del negocio, si hace falta hacer algo más. Como les comentaba la otra vez, este es el ejemplo de lo que surgió en la review cuando se entregó el producto de este desarrollo de software de, creo que e-commerce, y el negocio dijo, o sea, como uno de los feedback dijo, estaría buenísimo cuando vos te logueaste llegue un mail. Que no sea solamente listo, pude entrar a la aplicación. Que no sé cómo no se ocurrió antes cuando todas las aplicaciones a las que vos te logueaste llega un mail, luego te das de alta en absolutamente todo, te vas a tu casilla y tenés todos los mails de todas las cosas de las que te diste de alta. Pero bueno, alguien no lo pensó y se le ocurrió después de la primera review. Entonces, bueno, eso se habló ahí y pasó a ser parte del Product Backlog y pasó a ser parte prioritaria, ¿no? Del Product Backlog, y de hecho, como les contaba, bajó un poco todos los demás, retrasó un poco todo lo demás, pero bueno, se decidió priorizar eso, ¿no? Entonces, todo esto surge en estas reuniones de revisión de todo el sprint. Y bueno, se revisa cuál puede ser el valor agregado, este incremento del siguiente, el valor, perdón, del siguiente incremento. Y también, esto es por eso recién le decía que, ¿cómo se llama? Que era importante hacer sprint cortos, no, digamos, que no superen las 2 semanas, porque en cada review se analizan los cambios del mercado. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del siguiente incremento? ¿Tiene sentido seguir con esto? Porque quizás en algún momento una review sale, acá llegamos. Esto es lo que se va a hacer hasta ahora, que puede ser por una situación en la cual se cancela el proyecto por algún motivo, porque cambió algo muy drásticamente en esos 15 días, porque quizás venía cambiando y vos lo venías aguantando porque, bueno, a ver qué pasa y de repente pasó, o porque simplemente dijeron con esto que estoy suficiente, ¿no? Entonces, en las reviews se tiene en cuenta absolutamente todo, no solamente lo que se hizo, lo que no se hizo, sino también es un go para seguir adelante. Y ese go para seguir adelante se da en función a tu producto, a tu MVP y a las situaciones del mercado, a las situaciones de la empresa, a los objetivos, si cambió en algún momento el objetivo quizás en este tiempo de la organización. Y obviamente se revisan los próximos pasos para terminar a completar el release en curso, ¿sí? No el sprint, sino todo el proyecto. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Yo confío en que ustedes me paren, porque en ningún momento hice ningún stop, perdón. Ya llegamos al último slide. Pero no me di cuenta de decirles antes si tenían dudas. Pero bueno, no sé si hay alguna duda que tengan, aunque sea vieja, perdón, me dicen. No, Meli, bastante claro. Buenísimo, buenísimo. Me tengo que acordar además así alguna pausa en el medio. A ver, imagino que las cabezas le deben quedar. Pero bueno, perdón. Siempre igualmente, si tienen dudas, Mario, ¿no? Así como hizo Mario, me escriben en el chat, yo suelo tenerlo, o mirar a ver si hay algún comentario nuevo, o levantan la mano que también lo veo, pero bueno, a veces cada tanto me gusta hacer las pausas también para que baje un poco la información. Pero me empalé y seguí. Muy bien. Y acá llegamos a la última, que es la retrospectiva, que esta sí vuelve a ser interna del equipo. Y es
súper importante esta reunión y es súper importante las herramientas que se utilicen en esta reunión. Digamos, esta reunión es como la oportunidad para revisar uno mismo cómo trabajó, eh, qué podría mejorar, qué le hubiese gustado hacer, crear este plan de mejoras, por un lado a nivel personal y por otro lado a nivel general, ¿no? Esto de cómo resultó este sprint en cuanto a las personas que participaron, a las relaciones entre las personas, a los procesos que se usaron y a las herramientas que se tienen, ¿no? Acá se evalúa absolutamente todo. Esta es la retrospectiva, digamos, de todo lo que pasó en el sprint. ¿Y por qué se habla esto de relaciones? Que no es, che, ¿cómo me llevo yo con Mariana? ¿Cómo me llevo yo con Mario? ¿Cómo me llevo yo con Steffi? No, se habla de relaciones, porque también después lo vamos a ver cuando hablemos de, creo que la semana que viene de grupos, no es igual no hace falta, o sea, la teoría se las tiene la clase que viene, pero la lógica, el sentido común, igual es un poco, se sabe, no es lo mismo la confianza que se tiene y cómo está afianzado un equipo que recién empieza, que a medida que va pasando el tiempo de trabajo, la confianza empieza a ser otra, las relaciones empiezan a ser otra, el grupo se empieza a afianzar de otra manera, al principio puede haber muchos conflictos, después se empiezan a ir resolviendo esos conflictos. Entonces, cuando se habla de las relaciones, se refiere a esto, ¿sí? A cómo van las relaciones del equipo, cómo van las relaciones con afuera, con los stakeholders, con el proyecto, o sea, es algo que te sirve para poder mejorar mejorar en el proyecto, ¿no? Y también, obviamente, a proyectos futuros. Normalmente, las perspectivas no se hacen después de deberían, pero muchas veces no se hacen después de cada sprint. Quizás se hacen una vez por mes, entonces, bueno, metiste en el medio 2 sprints. Eh, pero bueno, digamos, como la verdad es como les comentaba, son reuniones de quizás más tiempo que se les dedica, más tiempo, quizás son 2, 3 horas, pero bueno, cada 15 días quizás, como requieren cierta preparación, requieren que sí o sí acá participen todos los miembros del equipo. No suele ser muchas veces todo color de rosa, que nosotros cuando estaban capacitando a la empresa un poco en tecnologías ágiles, hacían así como simulacros de diferentes reuniones. Y cuando se hacía el de la retrospectiva, obviamente también la del Scrum Master está, porque tiene mucho que ver con el rol del Scrum, con esa parte de coach. Entonces, cuando estábamos en esta reunión, de repente, obviamente, no la hacían, o sea, tenías un Scrum Master de verdad, de la empresa, que era el que moderaba esa reunión. E iba con las herramientas, con todo, pero después el equipo de desarrollo era el equipo que nos estaba entrenando, entonces no la hacían fácil. Y los ponía que todos se peleaban en el medio, que uno se ponía a hablar por teléfono en el medio de la reunión. Bueno, no suelen pasar esas cosas, pero nadie te dice, o sea, como ahora, sobre todo con la virtualidad, el Scrum Master tiene que asegurarse que todos estén todos con las cámaras prendidas, de que todos participen, buscar herramientas para que suceda. Entonces es una reunión que genera, no quiero decir la palabra desgaste, pero con mucho compromiso por parte de los participantes y también por parte del Scrum de buscar las herramientas y todos para que todos hablan, para que todos comparten, para que todos participen y poder verdaderamente no hacerla porque la teoría dice que hay que hacerla después del sprint, sino porque verdaderamente querés sacar algo y querés sumar algo para el trabajo en equipo para lo que se viene. ¿Sí? No es esta, sobre todo, no es una mera reunión donde decís, bueno, listo, lo sistematicé, hago esto primero, hago esto después, termino perfecto con los 2 minutos con los 2 minutos, perdón, con las 2 horas que tengo de tiempo para esto. Entonces, una reunión en la que todos participen, en la que no se dilaten las cosas sin necesidad, que no se vaya al grano, al punto, pero bueno, que se saquen verdaderamente cosas en limpio. Y ahora vamos a ver, porque no quedan en el aire, no es bueno, listo. Se sacan cosas en limpio y queda como mejor aprendida. Eh, Sino que eso que sale de esta reunión vuelve a ser priorizado y se utiliza, ¿cómo se llama?, en los siguientes sprints. Entonces, esto de vuelta, identificar los puntos que salieron bien y las oportunidades de mejora. No se hablan de cosas que salieron mal, sino de cosas que se podrían mejorar. El Scrum es una metodología muy optimista, pero bueno, siempre igual empieza a usarse mucho más también esto en las empresas como, bueno, puntos de mejora, ¿no? O sea, esto fue lo que fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento con lo que teníamos. Pero se puede mejorar, sí, bueno, ¿cómo se puede mejorar? Y se empieza un poco a tener en cuenta esto, ¿no?
Entonces, como decía recién, existen numerosas técnicas para llevar a cabo reuniones dinámicas. También lo mismo que le dije al principio de la clase, si alguno tiene en alguna situación que llevar un estilo de reunión de estas, busca en internet, busca herramientas, busca en técnicas, por ahora que hay un montón. Yo elegí algunas para mostrarles un poco, para las más dinámicas, para mostrarles ahora y cortar, pero va a haber miles. Y de hecho, un montón más que no conozco, ¿no? Y la verdad es que está bueno, incluso cuando tienen que pensar en una planificación, quizás a una reunión con planificación que requiera mucha gente y que necesites que toda esa gente participe, pensar en algunas herramientas que no sea simplemente bueno, uno hablando y mostrando o un slide, ¿no? Todo lo contrario a lo que es esta clase. Pero bueno, vamos a aprovechar un montón de herramientas que existen, que si bien la virtualidad hace que por un lado sea un poco más difícil esta interacción, esta comunicación, pero, ¿cómo se llama? Buscar de alguna manera que eso exista y que participen todos. Y después, esto que decía recién, los ítems que se obtienen de esta reunión se trabajan en el sprint siguiente, pasan a ser parte del sprint backlog. O sea, si yo puse como punto de mejora que se debería, y no solamente en cuanto, porque esta reunión no habla del producto, o sea, la review te va a hablar del producto y va a salir feedback del producto y salen puntos que se agregan también en el sprint backlog relacionados al producto. Esta reunión habla de qué cosas hubiera hecho distinto, de qué cosas salieron bien, de qué me gustaría empezar a hacer, de qué me gustaría cambiar, pero en cuanto a la forma de hacer las cosas, en cuanto al trabajo en equipo, en cuanto a las personas, a las relaciones, a los procesos y a las herramientas, no en cuanto al producto. Entonces, eso que salió como que es una posibilidad de mejora, se prioriza para el sprint siguiente. Y si esa posibilidad de mejora es que todos participen de las definiciones, esto que decía recién, que no es a todos seguimos al arquitecto, todos seguimos al arquitecto de soluciones, ¿no? Al ingeniero de soluciones. Entonces, no es todos seguimos al ingeniero, todos seguimos al líder técnico, todos seguimos pero si eso surgió porque en este equipo de trabajo se está trabajando así y surgió como un punto de mejora y se priorizó, bueno, pasa a estar trabajado en el siguiente sprint. Obviamente va a pasar a ser parte del product backlog, se va a priorizar, pero obviamente no va a estar priorizado, no es que puede estar o no estar y bueno, si hay algo más importante, no, pasa a ser sí o sí trabajo del siguiente sprint. Entonces, por eso, si bien es una reunión que suele hacerse una vez al mes, a veces un poco más, pero bueno, la verdad es que la mayoría de las veces trata de que debiera ser después de cada sprint, ¿sí? Pero bueno, que sea así, de esta manera, porque la verdad es que después de cada sprint tenés bien fresco lo que pasó, cómo se trabajó, si hay algo para mejorar, pero bueno, en el peor de los casos, hacerlo cada 2 sprints y sumar estos puntos de mejora en cuanto a estos ítems en el sprint siguiente a la retrospectiva, ¿no? Siempre este tipo de reuniones, la review, la retro, suele hacerse el último día del sprint. O sea, si tu sprint es el lunes a viernes, bueno, el último viernes, perdón, el último viernes del sprint en curso. Entonces así ya tenés como todo el sprint completo. En el caso de las retro, tienen que hacerse de alguna manera antes antes del sprint siguiente, porque muchas veces, o sea, vos pensás que tu sprint termina un viernes y vos el lunes estás empezando con el siguiente. Entonces muchas veces el sprint backlog el sprint planning se hace un miércoles, jueves en el medio del sprint anterior. Entonces lo que se busca es la retro, hacerla cuando termina y poder meter esos ítems de alguna manera priorizadas en el sprint que se está trabajando. Pero no debiera ser después de lunes o martes, primero del sprint nuevo, ¿no? Pero piensa que como es un ciclo, no te queda tiempo entre uno y otro. Termina uno y automáticamente, obviamente fin de semana por medio, pero automáticamente empieza el otro. Entonces, la review suele ser el último viernes del sprint y las retro suelen ser lunes o martes del sprint siguiente. O de este sprint una vez al mes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que les decía recién de cuáles son las técnicas para la retrospectiva. Una que acá me olvidé de ponerle el nombre, se llama, que es el barco de vela, se le dice. Entonces, se tiene que imprimir en grande, no debería ser más chico que una hoja A2, este dibujo o cualquier parecido que encuentren, o si alguno es artista y quiere hacerlo a mano también.
Y lo que se busca es esto, no tenés por un lado las fortalezas, el viento que sopla al barco, que el barco está al revés, ¿no? Pero bueno, eh, el viento que sopla al barco hacia el objetivo. Entonces, esas son las fortalezas del equipo, las fortalezas. Después tenés obviamente el objetivo, que es la isla, a dónde quiero llegar. Las piedras, que son los riesgos, los problemas que puedo tener en el camino, y el ancla es los impedimentos. Y algunos dibujos tienen y otros no, por eso acá no está escrito el sol, que es como eso que le dio calor, de alguna manera, al sprint, que es aquello que te dio como, calor penselo como cierta felicidad, tranquilidad, como que acá me siento cómodo, no sé qué es, pero bueno, no en todo se usa, el sol puede o no estar, pero sí todo lo demás, esto es así, el viento, la fortaleza, las acciones del barco, los riesgos, los objetivos y los impedimentos. Y lo que se hace es entregarle post-it, en el caso de que sea virtual, se hacen en alguno de esos tableros así y van escribiendo. Normalmente esto se hace en grupo, no busca que, digamos, no se busca que cada uno particularmente, o sea, personalmente escriba cuáles fueron los riesgos, cuáles fueron, porque imagínense que nada, que la idea es que se tenga cierta interacción. Entonces, pero bueno, en el caso de ser virtual, como estamos hablando de equipos gigantes, puede hacerse individualmente y después se ponen en común las cosas. Entonces, cada uno haciendo un poco una visión a lo que fue el sprint anterior o los sprint anterior, si se hace cada una vez al mes, empieza a notar cuáles fueron las fortalezas de, de ese sprint. Después, cuál es el objetivo para el siguiente sprint, cuáles son los riesgos que estoy teniendo. Recuerden que acá no estamos hablando de producto. Mi objetivo no es el objetivo del producto. Mi objetivo es cuál es el objetivo de esta retrospectiva, cuál es el objetivo que yo busco de esto. Yo estoy buscando trabajar más en equipo, estoy buscando que todos participen, estoy buscando, no sé. Entonces ponen todos esos en los post-it. ¿Cuáles son las fortalezas? El equipo trabaja unido, el equipo tiene, no sé, mucho conocimiento técnico, el equipo tiene una gran capacidad de adaptarse al cambio. ¿Cuáles son los impedimentos? Nos falta un líder técnico, nos falta un recurso de no sé qué, eh, los riesgos, el sprint que viene se va tal de vacaciones, no sé, estoy diciendo que se me ocurre, ¿no? Entonces ponen así todo lo que se presenta, y de cada uno de estos post-it, después todos vuelven a pasar y puntuar los que pusieron, ¿no? Porque quizás vos pusiste algo y no se te ocurrió, y después hay otro que te parece como más importante para trabajar en el siguiente sprint. Entonces todos van y le ponen una marquita, una estrellita o lo que sea a X cartelito. No pasa normalmente que cada uno le ponga el suyo y que después todos tengan uno, ¿no? De hecho, podés poner más de uno. Si el tuyo te parece importante, pero el otro te parece también importante, le ponen a los dos. Entonces después lo que se hace es elegir dos o tres post-it de cada uno de los ítems de fortalezas, de experimentos, de riesgos, de objetivos para trabajar en el siguiente sprint. Piensen que cuando termina esto, termina lleno de post-it. No es que cada uno pone uno solo, porque se da un tiempo relativamente largo, quizás tenés media hora, 45 minutos para hacerlo. Entonces, la idea es pensar, que haya una introspección, perdón, una mezcla entre retro y una introspección verdaderamente grande, de analizar, de buscar, no sé qué, y se llena de post-it, y después lo mismo cuando tienen que ir. Obviamente hay muchos que se repiten. Ahí lo que se hace, antes de poner los, ¿cómo se llama? Las estrellitas, puntito, marquita, lo que sea, el Scrum va unificando los que son lo mismo. Entonces ahí también después, ítems que quizás se le pusieron más personas terminan teniendo más puntos. Esta es la técnica del barco de vela, que me olvidé de ponerle el nombre. Después tenemos las técnicas de las 4 Ls, que son like. Like es como el deberíamos hacer mejor, el like es algo que te gustó, el learn es lo que aprendiste, y el long for dice echado de menos, pero acá esta cosa de echado de menos usamos como extrañado algo, ¿no? Y acá no es echado de menos como algo que me hubiese gustado que esté, sino como algo que se podría haber hecho mejor. Perdón, eso es like. Sino como algo que te gustaría que esté. No es algo que tuviste y ya no está. Quizás uno relaciona el echado de menos con eso, ¿no? Es algo que para mí esto debería estar. ¿Sí? Ese es el longest for, no el he echado de menos esto. Uy, se me fue, quería bajar un poquito. Entonces, esto es exactamente igual la metodología que la anterior, post-it, y cada uno pone estas 4 Ls,
qué es lo que me gustó, qué es lo que deberíamos hacer mejor, qué es lo que aprendí y qué es lo que me gustaría que esté. Ponen todos los post-it, se unifican los que sean parecidos, se puntúan, se ponen estrellitas, no sé qué, y los que más puntitos, estrellitas, lo que sea tiene, se eligen para trabajar en el sprint en curso. Y la estrella de mar es muy parecida, pero es exactamente lo mismo. Queremos más de esto, queremos continuar haciendo, queremos empezar a hacer esto, dejar de hacer esto y menos de esto otro. Y esto también, siempre hablando de, como decíamos acá, personas, relaciones, procesos y herramientas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero seguir haciendo como equipo? ¿Qué es lo que quiero seguir haciendo en cuanto a las relaciones de este equipo? ¿Qué es lo que quiero seguir haciendo en cuanto a los procesos que estamos usando? ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero seguir haciendo en cuanto a las herramientas que estamos usando? ¿Qué herramientas? Recuerden que en proyectos la herramienta no es la herramienta mi computadora, mi mouse, mi sistema tanto, mi otro sistema. Las herramientas son todo lo que sucede en una fase del proyecto. ¿Sí? O sea, una herramienta es el Sprint Backlog, otra herramienta son los eventos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero seguir haciendo? ¿Qué es lo que quiero dejar de hacer? ¿Qué es lo que quiero empezar a hacer en función a eso? ¿Sí? A las relaciones entre el equipo, a los procesos que se están teniendo en el equipo. Lo mismo, se separan las que son, descartan las que son iguales, se puntúan y después se eligen una, dos, tres de cada una de las estrellitas para trabajar en el anterior. Como decíamos, esto no se hace después. Si bien pasa a ser parte del sprint backlog, no es que se puntúa o que pasa a ser parte de los puntos de las de los story points, de los user stories, perdón, porque no es algo que lleve, o sea, es algo que se tiene que trabajar en el sprint, hacer esto, dejar de hacer, por ejemplo, si el equipo se pelea todo el tiempo, bueno, está bien, stop doing, dejar de pelear. Bueno, no pasa a ser algo priorizado con punto, con valor y que usa los puntos de esos 60. Por eso también no hay problema de que las retrospectivas sean en medio del otro sprint, porque no es que lo tenés que volver a priorizar. Pasa a ser parte del sprint y no requiere tiempo, requiere el esfuerzo solamente de empezar a hacer algo, dejar de hacer o ir agregando o restando, ¿no? En cuanto a esto que es más, no es un producto, sino son cosas como eh, más de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, haciendo un repaso del ciclo de vida que lo vimos al principio, pero bueno, ahora que ya pasamos por una a una cada una de las partes, los que están en naranja son los eventos y los que están en verde son los elementos. Y lo que tenemos es, esto se va haciendo continuamente, o sea, terminás una retro y pasás al sprint, porque todo esto un poco lo haces en el medio, ¿no? De alguna manera. Pero sí, digamos, terminás y volvés a empezar, terminás y volvés a empezar, terminás, es continuo el ciclo por cada uno de los sprints. Y tenés el refinamiento, donde se viene con las necesidades del negocio y se refina para terminar obteniendo el product backlog. Y esto es lo que decía de las herramientas. Acá un poco para que quede más claro. Nosotros tenemos en cada una de estas instancias una entrada, una herramienta y una salida. Entonces, la entrada del refinamiento son todas las necesidades del negocio. En el refinamiento hay diferentes herramientas, ¿sí? Como pueden ser el slicing que vimos recién, el story mapping. Entonces, todas esas son herramientas que se usan en este evento para lograr una salida. ¿Cuál es la salida? El Product Backlog. Esta salida pasa a ser entrada del siguiente evento. Entonces, acá tenemos en el Sprint Planning, la entrada es el Product Backlog. Las herramientas son Planning Poker, todas las que ya vimos, todos los métodos que ya vimos. Y a raíz de eso salís con un Sprint Backlog. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que me comprometí para hacer en este sprint? Después tenemos el sprint, que es el sprint, no es ni evento ni elemento. La daily, que es otro evento, otra ceremonia, en los cuales como entrada tenés todo ese gráfico, ese chart de lo que de cómo viene de alguna manera trabajando el sprint, la salida, que es también el gráfico de cómo funcionó, si hubiese que hacer alguna reunión particular acerca de algún impedimento, algún riesgo, algo que esté pasando que se requiera trabajar en eso, también es una salida de esta daily y lo que se va a trabajar, lo que se va a hacer. Y la salida, digamos de alguna manera, del sprint es el producto incrementado, ¿sí? Entonces, esta es una salida y después tenemos este producto, es entrada de la review.
¿sí? En la review tenés diferentes herramientas y la salida, acá no es la retro, pues es otro evento, la salida pasa a ser de vuelta el listado de las necesidades que se vuelven a refinar, se vuelve a hacer product backlog, etcétera, etcétera. La retro después pasa a ser, de alguna manera, la entrada a la retro es todo lo que sucede en el sprint y las salidas son esos puntos para priorizar y trabajar en el siguiente sprint. Acá un poco, el team debería estar un poquito adelante. No sé si en el dibujo quisieron hacer esto de que el PO es un poco el que está liderando estas. El Scrum Master es el que empieza a liderar esta última parte, ¿no? Salvo obviamente la review la hace el Product Owner. Pero el equipo de desarrollo en realidad es cross a todo el ciclo de vida, participen todos. Y no es porque obviamente el Scrum Master no necesariamente el Scrum Master tiene que estar en el refinamiento, en el sprint planning, sí, pero sí, obviamente el PO que lo lidera y el equipo de desarrollo. El Scrum Master tiene que estar en la daily porque la lidera y obviamente tiene que estar en la review, aunque la lidera el Product Owner y lidera la retro. Y después el Product Owner es el que va a liderar las review y está en la retro, aunque tampoco la lidere. Entonces el equipo de desarrollo es cross a todos los procesos, a todos los eventos, perdón, o ceremonias, y las lideran el PO o el Scrum Master. ¿Alguna duda, alguna consulta con el ciclo de vida? ¿O algo de lo que estamos viendo? Perfecto. Entonces, De mi parte. estas son un poco las fases de los procesos fundamentales de Scrum. Yo después les voy a dar, obviamente subí como herramienta, perdón, como material de lectura, el Scrum, la guía de Scrum. Obviamente como pasa con la guía de PMI, como pasa con la guía de lo que sea, digamos, de certificaciones de cualquier herramienta, tiene un montón de cosas que en este marco de esta materia no llegamos a ver. Pero bueno, ahí es la guía de alguna manera de Scrum, ¿cómo se llama? De esta academia donde hice el curso, donde hice la certificación, entonces de alguna manera está todo, no llegamos a profundizar en todo, yo después les voy a pasar qué páginas ir leyendo al que le interesa. De hecho, no me acuerdo si con ustedes puse en la página los links, pero bueno, agregué para el que le interesa. La parte, digamos, de Scrum Fundamentals es gratuita, no tiene costo y es en base a e-learning y después tenés el examen, todo para rendir y el libro es ese, ¿no? La guía. Después, obviamente, en cada una de las unidades yo puse el material de la clase grabada eh, y la bibliografía específica de esa clase. Porque hay cosas o que no están en la guía, cuando hablamos sobre todo las clases que vienen, que vamos a hablar acerca de más de equipo, de liderazgo, etcétera, de comunicaciones, y por otra parte, porque si bien hay cosas que están en la guía, bueno, nada, les hago un resumen, ¿no? De los puntos. Entonces, a menos que yo busque un tema que esté exactamente dado igual y les diga, para estudiar esto, estudien, cuando tengan que rendir el parcial al final, estudien de tal página a tal otra, eh, porque está así, porque no se va por las ramas y porque es eso lo que vamos a ver. Después yo, si no, normalmente les voy a hacer, y están así en las anteriores, la bibliografía de la unidad que es la que van a leer. Pero bueno, esto quedó puesto el libro cuando se hacen proyectos para aquel que le interese, aquel que lo quiera ver. Y está un poco cada una de las fases, cuáles son los procesos fundamentales, y también tenés en cada una de las fases cuáles son las entradas, las herramientas y las salidas. Y le prestan muchísima atención a eso. A mí no me interesa profundizar quizás en esa parte porque no busco que sea algo tan memorizado, no es algo tampoco que, digamos, obviamente el que vaya a trabajar en algún momento de Grandmaster lo va a tener que saber, pero el que no, el conocimiento básico general es esto, ¿no? Nada, como decía recién, para poder usarlo en cualquier área que tengan, para aquellos que quizás trabajan de alguna manera con equipo, en cosas, aprovechen, piensen que hay cosas, seguramente ya lo están haciendo, seguramente muchos de ustedes trabajen con dailies, seguramente muchos de ustedes usan alguna herramienta, eh, alguna reunión, algo, obviamente no vas a hacer una retro, pero hay reuniones de equipo que son, no sé, bimestrales, semestrales,
en las cuales se hablan de los avances de los equipos, se habla de... Entonces, tener reuniones más grandes, por ejemplo, si tenés una reunión de dirección en la que va a participar toda la dirección obviamente, en las cuales cada área presenta sus logros, en qué está trabajando, cuáles son los próximos pasos, es muy difícil usar alguna de estas herramientas, porque imagínense que no vas a llegar nunca a tener el grado de compromiso con el equipo como para querer hablar y exponer qué consideraste vos que está bien, qué consideraste que habría que hacer mejor, en algo que no es acerca del trabajo, sino que es algo de la relación con las personas, algo de los elementos que están utilizando, de las herramientas. Entonces, normalmente en esas reuniones no se llega nunca a ese tipo de compromiso. Pero después a reuniones como mucho más internas de los equipos, quizás a un nivel de un equipo propio, un centro de competencia, un área exacta, y quizás son los mismos compañeros con los que trabaja siempre, y quizás sí, o buscando alguna manera de hacerlo un poco más anónimo de esto, ¿no? Cuando estás poniendo un post-it, nadie está viendo que lo está poniendo, entonces hay herramientas incluso todavía más anónimas, de encuestas o de cosas. Entonces se puede empezar a buscar alguna otra herramienta que haga un poco más rico, es más interesante y más fructífera esa reunión, que verdaderamente se saque algo para trabajar que no sea únicamente trabajo, ¿no? Que no sea del producto en sí, o que no sea exactamente del trabajo, que no trabajes en gestión de proyectos, ¿no? Pero del día a día que no sea trabajo o una forma de trabajar, sino que sea algo a mejorar por el equipo. Entonces, mejorar o seguir haciendo, o seguir profundizando en esas cosas del equipo que funcionan muy bien, del equipo que son, digamos, que se amalgaman súper bien y que quizás dices, bueno, nada, pongámosle foco a esto, a cómo trabajamos en esto, entonces, de alguna manera, hay reuniones que hoy ya existen y que seguramente todas estas herramientas sirven para que de alguna manera, nada, para hacerlas más interesantes. Entonces, la idea es un poco, obviamente, conocer, es una metodología que hay que conocerla, que hay que saberla, hoy se puso muy de moda, normalmente ya no buscan más PMs para las empresas, suelen buscar Scrum Master, se empieza a usar un poco más estas metodologías. Creo que hubo un auge y ahora bajó un poco, ¿no? Como que tuvo un pico en el que era solo esto y ahora se dejó de hablar un poco tanto de Scrum y todo, pero se sigue usando un montón. Entonces dices, bueno, ok, la verdad es que es algo que tenés que hacer, si vas a trabajar de esto, lo vas a necesitar, pero si no, te puedes sumar seguramente a cualquier trabajo que estés haciendo hoy, sobre todo si tenés un rol de líder. Entonces, bueno, volviendo a los procesos de Scrum, estas son las fases que no tienen que ver necesariamente que no tienen que ver, perdón, necesariamente ni no necesariamente, no tienen que ver con el ciclo de vida, no son eventos del ciclo de vida del proyecto. En realidad, obviamente, todo proyecto tiene una fase de inicio, planificación, estimación, implementación, que están relacionadas con el ciclo de vida, pero no necesariamente va a estar 100% alineado a lo que es el ciclo de vida de Scrum en sí. Pero sí tenés en estas diferentes frases procesos que son fundamentales. Una fase de inicio, antes de entrar en el ciclo de vida del proyecto, vas a tener que tener una visión de ese proyecto. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el objetivo? Vas a tener que, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Alguien te lo va a tener que aprobar, con lo cual vas a tener que tener toda esa visión general, empezar a hacer, obviamente por más que sean metodologías ágiles o no ágiles, hay cierta documentación que se requiere porque necesitas aprobaciones, porque necesitas un presupuesto. Entonces, obviamente, como hablábamos cuando hablamos de los valores, no se busca la documentación excesiva y seguramente aquellos que trabajaron en algún momento en gestión de proyectos algo, no necesariamente tengan en la cabeza PMI, a menos que lo haya estudiado, pero si ustedes se van a lo que es PMI, a lo que son las metodologías 100% tradicionales, a lo que es la PMO, PMBOK, cada una de las, así como yo les comentaba recién que de cada uno de estos eventos tenés una entrada y una salida, que naturalmente es un elemento, que puede ser un elemento como producto, como tenés acá el producto incremental, o un elemento como un documento entre comillas. El Sprint Backlog no deja de ser un documento donde está todo lo que se va a hacer en ese sprint priorizado, el Product Backlog lo mismo. Bueno, en PMI, cada uno de los inicios y cada una de las salidas son documentos súper extensos.
donde tenés un caso de negocio donde tiene que estar explicado todo el proyecto, todos los beneficios, los riesgos que vas a tener. O sea, todavía ni lo empezaste y ya te piden que pongas cuáles son los riesgos que podés llegar a tener en el proyecto. O sea, es una cantidad de documentación exhaustiva que obviamente no existe en los procesos ágiles, se elimina, se borra del mapa todo eso. Se habla más de relación con el cliente que de documentación excesiva, pero tienen que existir, alguien te va a tener que aprobar, perdón, tu proyecto, alguien te lo tiene que financiar, alguien tiene que... Entonces, esas aprobaciones están en base a un software funcionando quizás, ¿no? Como decíamos recién, eh, el software funcionando por su documentación excesiva, pero quizás no hace falta tú una documentación excesiva, como decíamos recién, del alcance, de los riesgos que puedo tener en mi proyecto, de cómo voy a... Pero sí, algo tenés que... Esa visión de proyecto tiene que estar en la fase de inicio. Obviamente necesitas un Scrum Master y quiénes van a ser tus stakeholders, porque de alguna manera, bueno, el Scrum Master ya lo tenés porque está conformando una célula. Pero ese Scrum Master tiene que identificar quiénes van a ser sus interesados, que van a ser el sponsor, el área de portfolio seguramente, quiénes van a usar mi proyecto. No es lo mismo un proyecto para los CSR que un proyecto para un área interna de la compañía. Siempre requieren, los proyectos para agentes requieren con mucha más capacitación, mucha más quizás documentación en ese sentido, en el que se tenga en cuenta un manual de usuario, el que se está haciendo, el que va a cambiar. No es que cambies un botón de lugar, si no le diste un instructivo que diga que ahora el botón va a estar a la derecha y no a la izquierda, el lunes después del despliegue vas a tener 18 incidentes porque desapareció el botón para cargar la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo ticket y no lo pueden hacer y así, mira, un poco para el otro lado. Entonces, obviamente es muy importante definir, identificar quiénes son tus interesados, ¿no? Que son todas aquellas personas que van a ser tocadas por tu proyecto. Formar el equipo Scrum es súper importante. Y después acá sí, del 4 en adelante, empieza a tener un poco más que ver ya con el ciclo de vida del proyecto en sí, ¿no? Que es un poco esto de identificar cuáles son el backlog del producto y después realizar la planificación del lanzamiento, ¿no? Que esto es un poco lo que se hace en los primeros eventos. Pero la primera parte es mucho antes de empezar con el ciclo de vida del proyecto. Después tenés una parte de estimación y planificación, que es donde esto sí ya está en el ciclo de proyecto, se crean historias de usuarios, se estiman, se comprometen, se identifican las tareas. O sea, esto es todo lo relacionado al sprint, ¿no? O sea, al ciclo de vida, perdón, en la planificación, el sprint planning y el sprint. La implementación, donde se empiezan a crear los integrables, la daily, esto sí, ¿cómo se llama? Ya está, son eventos y elementos del ciclo de vida. La visión retrospectiva, obvio que también son dos eventos, perdón, del ciclo de vida. Y el lanzamiento, que es cuando se envía el entregable y se hace después ya la retrospectiva del proyecto, no del sprint. Esto me olvidé decirles, detrás de cada sprint, o cada dos, como decíamos recién, se hace la retrospectiva del sprint. La retrospectiva del proyecto sirve, se hace exactamente igual, puede ser un poco más larga, puede tener otras herramientas distintas. La idea es ir cambiándola siempre, pero además cuando uno hace la retrospectiva del proyecto es un cierre a todo el proyecto, todo el trabajo realizado, pero no por eso no dejan de existir las lecciones aprendidas. Después de cada proyecto, o sea, la metodología que estés usando, debería salir las lecciones aprendidas, porque te van a servir y lo que veíamos recién, el qué quiero seguir haciendo, el qué quiero dejar de hacer, ese equipo que trabajó en este proyecto, que trabajó en esta célula, no se desarma cuando termina, o sea, a menos que se venzan los contratos y que hayan sido contratados únicamente para ese proyecto, equipo que funciona no se cambia, ¿no? De alguna manera, si los contratos no se acaban, si el equipo funcionó bien, o incluso si hay cosas para mejorar, a menos que sea algo muy, muy difícil, o sea, alguien que de repente no tenga ninguna capacidad, me ha tocado de repente de tener que pedir a una consultora que nos cambie un recurso porque no, técnicamente no estaba a la altura de lo que se requería quizás en ese momento para ese proyecto, ¿no? Eh, y uno tiene, por ejemplo, tenés consultoras como Oracle que te contrata sin quizás sin ningún conocimiento, y es una especie de escuela, ¿no? En la que te va desarrollando y poniendo quizás en clientes, porque uno como empresa, como cliente, digamos, podés elegir recursos seniors o recursos junior, porque también hay una diferencia de costos y también
Si vos tenés un líder técnico fuerte y necesitas, y no te importa, digamos, tener gente quizás junior, y está buenísimo porque los vas entrenando y son las personas que después quizás también terminan teniendo como más afinidad por la empresa y que eligen quedarse ahí, que un senior quizás entrenó en otra y quizás es una empresa más. Pero bueno, es todo un trabajo formar un equipo. Entonces, sea que lo elijas formar desde cero, como estas empresas, o que ya quieras un recurso con cierto conocimiento, porque necesitas un líder técnico, ponele, porque necesitas alguien que guía a este equipo. Entonces, una vez que vos ya trabajaste por todo un proyecto, hiciste, no sé, mínimo tuviste 6, 7 sprints, tuviste 6, 7, hiciste la mitad, pusiste cada 2 meses, tuviste 3, 4 retrospectivas, tuviste la retrospectiva del proyecto. eh, Ese equipo puede estar todavía necesitando quizás afianzarse un poco más, pasar todavía por ciertas etapas de la conformación de equipos, pero está mucho más avanzado que uno que empieza de cero. Entonces, ese equipo es muy difícil, a menos que se estén contratos, a menos que haya alguna renuncia en el medio, que se cambie. Entonces, cuando vos terminás un proyecto y haces este trabajo de la retrospectiva y de tener todas las lecciones aprendidas, es un avance gigante para el siguiente. Y acá las lecciones aprendidas del cierre de proyecto, digamos, sí cambia un poco la dinámica, porque no se hace solamente en cuanto a procesos, relaciones, personas, herramientas. Acá sí pasa a ver una parte un poco técnica, de donde si de repente uno de las trabas que tuviste fue algo que se podía haber anticipado, es una lección aprendida, porque entonces en el siguiente proyecto ya lo tenés. Y las lecciones aprendidas de los proyectos pasan a ser parte de los activos de las organizaciones y sirven para cualquier proyecto. O sea, vos como Scrum Master o como PM, porque esto sí se hace, es una de, ¿cómo se llama?, de las salidas de PMI, se hace en metodologías tradicionales también, estas lecciones aprendidas, después de hacer el cierre, que en este caso en las metodologías ágiles se le llama, en Scrum se le llama la retrospectiva, y en PMI le dicen el cierre de proyecto, después de hacer este cierre de identificar estas oportunidades de mejoras, de hacer esto, sirve para cualquier, o sea, es conocimiento que se tiene ya para cualquier otro proyecto, sea tuyo o sea de otra, ¿cómo se llama? Sea de otro PM, sea de otra área, que vas a hacer un proyecto relativamente similar a eso. Entonces, quizás tus lecciones aprendidas, quizás tus riesgos, quizás tu forma de trabajar con el equipo sirvió. Entonces, la retrospectiva del proyecto, ahora sí volviendo 100% a Scrum, es súper importante, y esos ítems que se llevan, que vos te llevas para priorizar quizás en el sprint siguiente, se usa exactamente igual para trabajar en el siguiente proyecto. Posiblemente cuando un proyecto está terminando, seguramente hay menos historias, y ahí se empieza ya a trabajar en el siguiente, a crear esta visión, a formar el equipo, a desarrollarnos. Si bien el equipo es el mismo, si hay que cambiar algo, si hay que modificar algo, a empezar a desarrollar las éticas, a empezar a ver qué visión tiene el cliente, todo. Entonces empieza a usarse esta salida, digamos, de la retrospectiva del proyecto para volver al sprint siguiente, ¿no? A trabajar en el sprint del proyecto siguiente. Y ahora sí, ya terminando. Y esto un poco para cerrar, cuando hablamos de Scrum, de los principios que, como decíamos la vez, no son 12, porque no son los principios del manifiesto Agile, son los principios propios de Scrum. ¿Qué son? Obviamente, control del proceso empírico, me baso en lo que ya sé. O sea, el conocimiento es de de lo que ya aprendí en instancias anteriores. Autoorganización, son equipos autoorganizados, como ya lo vimos. Colaboración entre todos los miembros del equipo. La priorización está, y esto me olvidé decirlo, pero es súper importante, está basada en el valor. Cuando yo priorizo qué es lo que voy a entregar, cuando el PO prioriza qué es lo que va a entregar, lo va a priorizar en cuanto a qué es lo que más rápido te puede dar valor. O sea, yo tengo diferentes épicas. ¿Cuál es la que más valor me va a dar y más rápido me lo va a dar? Esta va a ser la primera, no me importa después. Si hay otra más simple, si hay otra. Yo voy primero a la que me da más valor. Obviamente no puedo empezar por el techo de una casa, voy a tener que empezar por los cimientos, pero por los cimientos, por nada. Pero de alguna manera, bueno, eh, como en este caso, como decíamos recién, no es, eh, quizás te entrego, hago primero todas las tostadas y después, bueno, ¿cuál es la priorización basada en valor? Te voy a hacer una tostada y ponerle queso y te la doy, cométela. Después sigo haciendo las demás.
eso es priorizar basado en el valor. No priorizo primero tostar todas las tostadas, después ponerle queso a todas, después ponerle el jamón a todas. Priorizo lo que más valor le dé al cliente, porque el principio de Scrum es que el cliente ve el valor mucho antes, entonces te mando una tostada, comételas y vas haciendo las demás, ¿sí? Timeboxing es esto que veíamos recién, que hay un tiempo para cada cosa, se maneja mucho el uso del tiempo y el buen uso del tiempo, ¿no? Esto de que cada persona hable un minuto no es un capricho. Es algo que en un minuto uno puede cerrar una idea, puede decir lo que tiene que decir y no se hacen súper extensas las reuniones y no se pierde tiempo en quizás alargar y alargar y desarrollar y dar vueltas. Creo que hay gente que, ¿no? Entonces el timeboxing es súper importante en Scrum y el desarrollo iterativo. Todo el tiempo estamos agregando valor. Estos son los principios de Scrum. Acá no se preocupe, se escribe de vuelta y acá también. Ahora sí, ¿alguna consulta, alguna duda con relación a esto? No de mi parte. No, Meli, ninguna. Buenísimo. Ustedes, y esto me sirve también, quizás pues, fue cambiando bastante desde que empecé hasta ahora, ¿tuvieron en alguna otra materia así teorías sobre Scrum? O sea, o sea, fuera de que hay cosas que obviamente ya las saben, seguramente cuando hablo de la daily quizás es un poco más aburrido porque, como decía, se usa en un montón de, ahora de áreas y cosas, digamos, es como una práctica que se empezó a utilizar, pero en cuanto a teoría, ¿tienen en otra materia así teoría acerca de Scrum o es relativamente nuevo? Sí, hubo No. más materias con teoría de Scrum. Ah, Sí, buenísimo. el último cuatrimestre casi todas. Sí, hubo dos materias en particular que nos enfocamos a metodologías ágiles, principalmente en Scrum, y las comparábamos, por ejemplo, con las clásicas, la de cascada y todo eso. Claro. Desde el lado teórico y no práctico. No, en realidad de los dos. Vimos Ah, perfecto, teórico perfecto. y hicimos un trabajo práctico. Claro, claro. Sí, yo no me enfoco. El primer año hice práctico y después me di cuenta que estaban haciendo práctico en otra materia y dije, bueno, no. Pero traté quizás de profundizar más en la parte de, ¿cómo se llama? Teoría. Pero bueno, para que no se duplique, pero si se duplica, ya sé que quizás, nada, que está bueno quizás entrar, no sé, con algunas herramientas o algo que sirva, pero no hacer tanto el detalle en el ciclo de vida que quizás ya lo tienen visto de otra materia. Y encima, hace el último cuatrimestre las están viendo las dos en paralelo. Es bueno saber. Buenísimo. Igual ya terminamos, así que no van a duplicarse más, pero bueno. Eh, Voy a sumar a ver quiénes entró. Ignacio. Un segundo. Ah, Rial, yo te vi y no te puse presente. Ahí está. Ignacio Soria. Cami, no estabas al principio. Sí, profe, entré un Sí, ratito no, tarde. tranqui. Pero yo estoy poniéndole ahora a los que me faltaban. Pues además lista tomé bien, empezamos, así ya me sacaba eso encima y después agrego a los que faltan. Pero te vi cuando entraste y ahí te digo, te voy a poner las faltas. Bueno, ahora sí creo que estamos todos. Profe, a mí me anotó. ¿Quién sos? Bueno, me sale el microfonito. Sí, Evelyn sí. Schleicher. Sí, te puse recién tus tres. Sí, ya estamos todos. Perfecto. Nada, si después ven y algunos falta, me dicen. No lo vean inmediatamente porque tengo que hacer el cambio de presente a ausente. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No, ninguna. Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a ver ya toda la parte más de equipos, de comunicaciones, también relacionados a proyectos, pero sin hablar tanto de la teoría del proyecto en sí, sino de los tipos de liderazgo, los equipos, las comunicaciones de los proyectos. Y después ya nos queda una clase más que seguramente sea un repaso general. Posiblemente en esa clase eh, haga, ¿cómo se llama? Eh, Veamos lo de e-commerce y business, que es muy cortito y que nos quedó, que va a ser en una clase solo, pero bueno, justo quedó con la clase yo me enfermé, así que hacemos lo de learning y business y después hacemos el repaso. Lo ideal es que para el 9 de noviembre sí, el 9 es el parcial. Para la clase anterior, que es el 2 de noviembre,
puedan tener un poco ya todo leído, si tienen alguna duda o algo, lo revisamos ahí. Después ya tenemos el 9 del parcial, 16 creo que lo había puesto como recuperatorio. Y nos queda una clase libre que cuando leí los trabajos prácticos de todos, quizás esa clase que yo la guardo por si hay que hacer algún recuperatorio más. Lo que le comentaba la otra vez a los chicos de primer año, creo que ustedes ya, nada, están terminando. Entonces entienden, como ya, nada, pasaron mínimo 3 años en el terciario, saben cómo va todo un poco. No es una materia que la verdad que sea difícil en cuanto a contenidos ni en cuanto a examen, pero sí, lo importante acá es que tengan la cantidad de distancias necesarias para que puedan aprobar la materia. Después el final, si se les demora un año o dos, no más de dos porque se les vence, pero si después se les demora un año o dos porque tienen otros finales, porque a veces nos pasa, que son correlativos a esta materia, o porque quizás necesitaste colgarlo un tiempo por trabajo o por lo que sea, pero sí asegurar la cursada. Entonces, no me gusta llegar con las clases justas, por si hay no sé, algunas instancias que necesite o algún recuperatorio más, o alguien que por algún motivo justificado no pudo presentarse a uno de las instancias, o parcial o recuperatorio, y necesite una segunda instancia, lo que sea, pero digamos, de no llegarse a necesitar la instancia esa del 23 de noviembre, seguramente darme alguna clase acerca de inteligencia artificial. La verdad es que, y ciencia de datos, creo que no la tenemos en esta carrera, al menos creo que hasta este año no está como con alguna materia, es algo que ahora está como súper de moda. Lo vi un poco, lo noté mucho como esta cosa de que empieza a ser más auge del día a día en el trabajo práctico. Y bueno, está la carrera, no es algo obviamente que manejo, no es algo que trabajo, pero sí podemos armar una clase y llevarnos un poco ese conocimiento si nos queda esa clase libre. Así que bueno, obviamente que eso después no va a entrar ni en el parcial, no porque el parcial ya fue, pero no va a entrar en el final, pero sí para sumar un conocimiento más fuera del programa, pero que es algo que creo que hoy está como súper en auge. Así que bueno, pero un poco las fechas son esas. Sí, acuérdense, resérvese el 9 para el parcial, que es presencial. Y la Meli, idea... Sí, perdón, ¿el parcial va a ser a desarrollar o no sí, sé eso a si ya lo habías desarrollar. comentado? Sí, Ok. sí, sí. No me acuerdo si lo comenté con ustedes, perdón, pero hace un montón que no doy dos clases y ya no me acuerdo, estoy con mis abuelos, Dios, soy reiterativa, me dicen, pero sí, eso a desarrollar. No soy muy fanática, de hecho soy muy poco fanática de los multiple choice. Los usé obviamente en pandemia porque creo que era la única forma de si es un examen es virtual que no sea un hermoso copy-paste de, ¿cómo se llama? De Google o del material que les daba yo. Entonces ahí sí, pero siento que en un punto con los multiple choice entras a jugar con las preguntas un poco más tramposas o que se parecen mucho uno del otro o poner como mucho, eh, como muy específicas las definiciones porque si no es muy difícil. Si haces ¿de qué color es el caballo blanco San Martín? Blanco o negro, como que de alguna manera tenés que jugar un poco más con que haya que pensar. Y siento que no necesariamente, al menos, digo, hay profesores que usan el múltiple choice y que lo usan perfecto y que lo manejan súper bien. A mí lo que pasa es que a lo que yo busco, que no es la memorización del trabajo, que no es, por ejemplo, yo no les voy a preguntar en el final, nombrame los 12 principios del manifiesto Agile. Porque no me importa que te los memorices, lo que sí me importa es que sepas qué es cada uno de esos. Entonces quizás te doy 4 principios para que me digas qué significa cada uno. O quizás te doy los 4 valores para que me digas qué significa cada uno. Lo mismo con los principios o los valores propios de Scrum, ¿no? Entonces en el multiple choice juega un poco más la memoria, porque no se puede desarrollar. Entonces siento que, y de hecho me ha pasado a mí como alumna y como profesora, ver alumnos que yo sabía que sabían y que la clase la seguían y que participaban y que en el trabajo práctico les había ido muy bien y que después en la instancia de multiple choice no. Y me juego un montón a que habría algunos que quizás no la tenían tan claras, pero son muy ágiles con los multiple choice y, y quizás promocionaron y no rendían final y no sé qué tanto sabían el contenido. Obviamente si aprobaron, promocionaron, perdón, un examen por más multiple choice que sea, a menos que se hayan copiado, que también es una opción, algo lo sabe, digamos, no es que esté en cero. Pero bueno, nada, siento que no es a lo que yo busco, que no es la memorización, sino, o no es el concepto en sí, sino que se entienda lo que significa, prefiero más un examen a desarrollar, por más que obviamente después tenga que leer más exámenes, es un poco más complicado, pero busco eso, ¿no? Y eso les sirve también para saber un poco cómo manejo los exámenes. No les voy a preguntar, o sea, si ustedes están estudiando, lo que yo no quiero es que se pasen
memorizando cuáles son los 12 y después llegas al examen y estás, ¿cuál era el que me falta? Prefiero directamente decirles yo 4 o 5 y ustedes tengan que poner el desarrollo, ¿no? O nombrame 3, nombrame 4, que bueno, 3, 4 se pueden acordar. Tampoco me interesa que el nombre sea exactamente igual. Si les pido valor, no pretendo que pongan software funcionando sobre documentación excesiva. Pero si me pones, no, lo que se busca es, lo que se prioriza es el software, algo que esté sobre, no sé, bueno, es una mucha forma de decirlo, pero como es software sobre documentación excesiva, pero si de alguna manera explicás lo mismo sin las palabras exactas del principio, está perfecto, porque es lo que te va a servir después en la carrera. Hay materias que se requiere la memorización, que sirve, obviamente, y que son necesarias. A veces estas, como más teóricas, quizás no es tan necesario y voy más al entendimiento del contenido, ¿no? Así que bueno, seguro va a ser a desarrollar, serán 7, 8 preguntas, ya que no somos tantos, entonces no están tan jugados porque no soy matemática en cuanto a los puntos. O sea, sea un examen, mejor dicho, no hago exámenes de 5 preguntas, porque yo hago un examen de 5 preguntas, con 2 ya estás aprobado. Obviamente después tenés que rendir final. Pero 2 preguntas y después si al final me aprobaste 2 preguntas, de vuelta estás aprobado. Y la realidad es que no llegaste ni al 50% del contenido de la materia. Entonces, y no es que respondiste 2 preguntas porque te pregunté 2, te pregunté 5 y pudiste responder solo 2 bien o solo 2 y las otras 3 no. Entonces siempre lo que hago es que la mitad del examen esté aprobada para el 4. Y después de ahí, 5, 6, 7, 8. Pero sí o sí, si hago, no sé, 8 preguntas, 4 preguntas son para el 4 y de ahí al 10. Si hago 7 preguntas, 3 preguntas son para el 4 y de ahí al 10. Y obviamente con sus más y menos. Porque no todas las preguntas van a ser blanco-negro, no es tan binario, pero bueno, la idea es un poco esta, así que seguramente sean entre 7 y 8 preguntas, y esto, la mitad para el 4, después en adelante hasta el 8, digamos, con 8 se promociona, y si no se rinde final, el final seguramente lo ha escrito también, similar, a menos que sean muy pocos, ahí lo tomo oral. Y recuerden que aunque no estuvo la instancia del trabajo, yo creo que todos lo entregaron, creo que hubo uno, pero no me acuerdo quién, que me dijo que lo iba a entregar en la especie de recuperatorio. Si bien no lo conté como puntaje, sí el trabajo los habilita a poder rendir y a poder aprobar la materia, ¿no? Después, la promoción se va a mantener igual solamente con el parcial, el que se saca más de 8 promoción, el que se saca menos de 8 final, entre 4 y 8 obvio, y bueno, nada, eso ahí es un poco la parte administrativa. Y sí, obviamente la promoción no existe, tienen que presentarse, anotarse, lo que ya seguramente les pasó en otras materias. Muy bien. Y sí resérvense el 9, porque yo, la verdad que somos pocos, y no tendría problemas si necesitamos una clase más, o si alguno tiene problemas o lo que sea, en pasarla al 16. Pero el 16 juega Argentina, y viendo lo que pasó la clase pasada, creo que me van a dejar sola. O sea, juega a las 9, podemos estar en la clase perfectamente, es un recuperatorio lo que sea, pero en una clase presencial. Entonces, sí o sí apunto al 9 tomarles el parcial para no extenderlo hasta el 23. Así que bueno, nada. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Muy bien, entonces los libero. No, creo que no. Nos vemos la semana que viene. Ahora ya ni bien termino, hago el cambio de presente a ausente en el SIU, y así que después revisen esta clase y en un rato revisen también la pasada, que todavía no lo pasé, y si alguno estuvo presente y no figura, me dice. Buenísimo. Bueno, Bueno, profe, chicos, que tengan gracias. lindo fin de Bueno. Bueno, Meli, semana. nos vemos. Besos, chau, chau. Chao, gracias, Meli. Luego.